Emily y yo estábamos desayunando cuando Lori entró a la cocina tarareando una melodía pop. No sabía que llevaba un chándal de terciopelo rosa y llevaba una bolsa de deporte con ropa de trabajo dentro. ¿Tienes tiempo para un refrigerio?, le pregunté. No, ella respondió. Ya llego tarde a la práctica. Tomaré un refrigerio cuando llegue al periódico. Te veré esta noche, agregó saludando alegremente mientras se giraba para irse. Mi mirada fue atrapada por el brillo del jugoso logo en sus pantalones deportivos. Sonreí. Miré a Emily y negué con la cabeza. Mi hija solo puso los ojos en blanco mientras nos subíamos al auto para emprender el viaje a la universidad. Emily se acercó y apagó las noticias en la radio. Papá, dijo, tienes que hacer algo con mamá, es vergonzoso que ella se viste como una adolescente todo el tiempo, pensé para mí mismo que voy a decir a eso. La verdad era que a menudo la ropa de Lori sería más apropiada para una estudiante universitaria que para una mujer de 40 años, pero, ¿cómo se lo dices a tu esposa? Algo así. Lori siempre parecía más joven que sus años y hacía todo lo posible por mantenerlos. Su apariencia, francamente, era parte de su atractivo para mí y estaba orgulloso de ella por verse tan joven, incluso si a veces yo también me avergonzaba por algunas de sus elecciones de ropa. Además, no se trataba de la ropa, se trataba de la relación entre Lori y Emily. Cuando era pequeña, Lori siempre estaba pendiente de ella y pasaba tiempo con ella cada vez que podía, pero a medida que Emily crecía, su relación comenzó a cambiar. Cuando Emily pasó a la escuela secundaria, Luresti a menudo actuaba como si fuera la hermana de Emily en lugar de su madre. Sabía que los adolescentes necesitaban alejarse de sus padres para poder formar su propia personalidad e individualidad, pero Lori no parecía darse cuenta de esto y continuó entrometiéndose en la vida de Emily. Recordé un incidente cuando Emily estaba en la escuela secundaria y un grupo de sus amigas vino a nuestra casa. Los adolescentes se reían y charlaban sobre ropa y chicos y Lori estaba justo en el medio mientras yo revisaba papeles en mi oficina. Emily irrumpió y exigió que papá hiciera que mamá me devolviera a mis amigas. Honestamente, a veces parecían más estudiantes de secundaria rivales que madres. Y mi hija traté de convencer a Lori de que su hija necesitaba espacio, pero Lori no pudo o no quiso ver cuál era el problema. Somos más como hermanas, respondió Lori, y es normal que las hermanas peleen a veces. Esa actitud me molestó. Me sentí como Lori estaba tratando de negar el hecho de que estaba envejeciendo al competir con su hija, pero no quería socavar la autoridad de Lor frente a mi hija, así que traté de eludir el problema por ahora, centrándome en las elecciones de ropa de Lor. Cariño, tu madre ha trabajado. Es muy difícil mantenerse en forma y es natural que esté orgullosa de lo que ha logrado. Hay que admitir que no muchas mujeres pueden usar el tipo de ropa que ella usa. Dije para tranquilizarla. Lo sé, papá. Emily respondió, pero me avergüenza que use ropa así. La misma ropa que mis compañeras de clase. Entiendo, nena, le diré algo, le prometí, pero sabía que era poco probable que mis palabras tuvieran efecto. Lori siempre había sido terca, de hecho esa era en parte la razón por la que nos casamos. Nos conocimos en la universidad, yo era un asistente de cátedra obteniendo mi doctorado en historia y Lori Carlton era estudiante en una de mis clases. Me agradó de inmediato, pero sabía que era mejor no dar señales de atención a una estudiante, especialmente en mi clase, pero no pudo evitarlo. Observé mis frecuentes miradas y la atención que le prestaba, por lo que comenzó a coquetear conmigo cada vez más a menudo. Después de casi cada conferencia, se acercaba a mí para hacerme preguntas, agitaba los ojos y, a menudo, tocaba mi brazo o mi mano. En la sala de conferencias, se sentaba en la primera fila, su falda se levantó lo suficiente para que pudiera ver sus hermosas piernas y, a veces, un toque de encaje, parecía estar tratando de romper mi inmunidad. Sin embargo, aguanté hasta el final del semestre y luego la invité a salir. La tensión entre habíamos crecido tanto que cuando ella regresó a mi pequeño apartamento después de la cena, casi nos estábamos asfixiando. En lugar de quemarnos, con el tiempo nuestra relación se convirtió en algo más sólido e inclusivo.
cuando ella estuvo lista para graduarse, me di cuenta de que ella estaba la mujer en torno a la cual quería construir mi vida, así que cuando me trajo a Savannah para conocer a sus padres, tenía la intención de pedirle permiso a su padre para casarme con su hija. Cuando llegamos a la casa de Lori en Savannah y fuimos recibidos en la puerta por César, la hermana menor de Lor, quien felizmente abrazó a Lori y me saludó. César fue un niño accidental que nació unos 16 años después de Lori. Quizás como resultado, Lori se convirtió en una segunda madre y un modelo a seguir para ella. Hermana menor, pero mientras que el saludo de se fue cálido, su madre me recibió con frialdad y su padre fue francamente gélido. Todos mis intentos de ponerlo de mi lado fueron rechazados de plano. Rufus Carlton era un abogado rico y prominente en la sociedad de Savannah y los planes de su hija no incluían el matrimonio con un intelectual izquierdista hambriento. Traté de asegurarle que A. me consideraba políticamente independiente y B. ya había logrado obtener mi primer puesto de profesor en una universidad de Atlanta. Ninguno de los argumentos importaba en lo más mínimo. Rufus ya había trazado un rumbo para la vida de su hija centrado en matrimonio con un candidato adecuado de la nobleza local. A sus ojos yo simplemente no era lo suficientemente bueno. Estaba enojado por el rechazo sin ceremonias de su padre, pero Lori estaba furioso. Fue entonces cuando me di cuenta de lo terca que era. Aunque teníamos la intención de pasar un fin de semana largo con su familia, después de una conversación privada con su padre, ella saltó de la casa, agarró sus cosas y exigió que regresáramos a Atlanta inmediatamente. En el camino aprendí mucho sobre su tumultuosa relación con su padre. Lori puede haber sido la mayor, pero actuó más como un segundo hijo que se rebelaba constantemente contra las restricciones que su padre intentaba imponer. Eran como el aceite y el agua, excepto que no solo no se mezclaban, sino que no podían coexistir uno al lado del otro. Sea si voy a dejar que mi padre maneje mi vida, dijo con firmeza cuando finalmente regresamos a mi apartamento, me agarró por los hombros y me preguntó casi enojada si todavía quieres casarte conmigo. Cuando confirmé de inmediato que sí. Ella dijo, está bien, vamos. Con esas palabras, me arrastró de regreso a mi auto y me llevó a la oficina del secretario del Tribunal del Condado de Fulton, donde obtuvimos nuestra licencia y nos casamos en el acto. Gracias a Dios no hay un periodo de espera en Georgia. El resultado del caso de Lor. El desafío fue que al enterarse de su acto su padre cortó todo contacto con su hija. No hubo contacto para cumpleaños o Navidad, ni siquiera el nacimiento de un nieto podía derretir el hielo. Además, el congelamiento se extendió al resto de la familia Carlton. Desde el principio Lori recibió una carta de su hermana menor, pero consistía principalmente en una solicitud para que Lori se disculpara con su padre. Lori varias veces a lo largo de los años traté de reparar la relación porque sentí que la familia era demasiado importante como para descartarla como una especie de deuda sin esperanza, pero mis intentos fueron ignorados. No tenía dudas de dónde Lori había sacado su terquedad inmersa en mí. Mis recuerdos me sorprendía al darme cuenta de que habíamos llegado al campus y nos dirigíamos a la librería. Moví algunos hilos y logré conseguirle a Emily un trabajo de verano allí. Cuando abrió la puerta del auto para salir, la agarré del brazo. Hola, ¿qué hora? ¿Debería recogerte esta tarde? Dudó por un momento, luego se giró y me sonrió. No tienes que recogerme, papi, llegaré a casa sola. Traté de no fruncir el ceño, pero aún podía sentir que se me encogía el estómago. Estaba moralmente segura de que su novio Brandon Hilton la conduciría. Es natural que un padre tenga la custodia de su hija, pero mis reservas sobre Brandon iban más allá de las habituales reservas paternales. Era un estudiante de Derecho de tercer año y me molestaba que algunos estudiantes de último año mostraran interés en un estudiante de primer año. Sabía que muchos estudiantes de último año se abalanzaban sobre las nuevas estudiantes femeninas como lobos sobre los recién nacidos. Corderos. De la misma manera he visto los corazones de muchas chicas inexpertas recién salidas de la escuela secundaria y ansiosas por dar el salto a la vida independiente por primera vez, pero creo que un estudiante de Derecho debería estar buscando una mujer más cercana a su edad para comenzar una vida juntos en lugar de perseguir a una chica que todavía está en su adolescencia. Su interés me hizo extremadamente cauteloso, pero Emily estaba claramente loca por él y Lori, que una vez había tenido una larga conversación con Brandon cuando él vino después, a Emily no le importó,
Así que me tragué mi protesta y solo dije, está bien, nena, te veré en la cena esta noche. Desde allí, me dirigí al departamento de historia. Todavía dudaba de mi hija. No tenía ilusiones sobre su inocencia. Estaba seguro de que había sido abusada sexualmente por el pequeño pervertido con el que salió durante sus últimos 2 años de secundaria, pero Lori y yo tuve algunas conversaciones francas con ella y Lori había arreglado discretamente que Emily tomara pastillas anticonceptivas, así que al menos estaba protegida en ese sentido. Aún así, deseaba que Brandon Hilton simplemente desapareciera y dejara que mi hija encontrara a alguien más cercano en edad. Suspirando, me dirigí a mi pequeña oficina y me ocupé de las minucias administrativas que las universidades requieren incluso durante las sesiones de verano, pero esta tarea no pudo contener mi entusiasmo cuando comencé a pensar en el curso que enseñaría y logré convencer al jefe del departamento de historia para que me dejara enseñar una materia optativa sobre el mismo tema sobre el que había escrito mi tesis doctoral, el vigilantismo. Mi hipótesis era que los vigilantes desempeñaron un papel más importante en la historia de lo que comúnmente se cree y que presentaban un dilema moral complejo para la sociedad. Por ejemplo, la tradición estadounidense está llena de historias de los justicieros que se ven obligados a buscar la justicia por sí solos. Nosotros los estadounidenses tendemos a simpatizar con tales figuras y las encontramos atractivas. Para ilustrar esto, planeo mostrarle a la clase extractos de Death Wish, una película protagonizada por Charles Bronson sobre un arquitecto que se ve obligado a convertirse en justiciero después de su esposa es asesinada porque la policía no la encuentra. Los perpetradores. Para contrarrestar esto también le asigné a la clase leer El incidente de Axbos, un clásico del oeste de Walter Van Tilburg Clark, que trata sobre un grupo de ladrones de ganado que captura a varios ladrones de ganado, pero descubre que sus captores son inocentes. La primera clase fue bien, los estudiantes parecieron entender el dilema moral y social y sé que apreciaban ver películas violentas. La historia no tiene por qué ser aburrida. Cuando llegué a casa después del almuerzo estaba de buen humor y se mantuvo así hasta que la puerta principal se cerró de golpe y escuché a Emily correr hacia su habitación en lágrimas. La puerta de su habitación estaba cerrada pero podía escucharla llorar adentro. Toqué, ¿puedo entrar? Emily, está bien papá, la escuché murmurar. Giró la perilla y entró nuestra hija estaba acostada boca abajo en la cama, su espalda se levantó y cayendo entre sollozos, me senté a su lado y la atraje hacia mí. Ella no se resistió, de hecho, se aferró a mí como lo hizo cuando se raspó la rodilla cuando era niña. Sus lágrimas mojaron el frente de mi camisa, ansiaba su evidente dolor. Pero una parte de mí estaba contenta de que ella todavía necesitara a su papá. ¿Qué pasó, nena?, preguntó levantando la barbilla para que pudiera ver su rostro. Brandon me dejó, logró murmurar antes de que su llanto se reanudara. Oh nena, lo siento mucho, se lo dije, pero no estaba siendo completamente honesto. Si Brandon Hilton estaba fuera de su vida, estaba bien conmigo. Sin embargo, sabía que no podía decirle eso, así que simplemente la abracé y le acaricié la espalda tratando de consolarla mientras lloraba. Después de un rato escuché a Lori entrar. Y esperé que un poco de perspectiva femenina pudiera ayudar dejando a Emily en su habitación. Bajé corriendo las escaleras para consultar con mi esposa. Tuvimos una pequeña tragedia hoy, le expliqué que Brandon abandonó a Emily y ahora está desconsolada. Bien, Lori respondió que ya era hora, estaba atónito, esperaba un poco más de simpatía maternal, pero pensé que te agradaba Brandon. Le respondí que él no era el adecuado para ella. Lori respondió bruscamente, ¿no tienes algo que decirle? Le pregunté con incertidumbre. Ahora mismo es mejor dejar a Emily en paz, lo superará bastante pronto. Chicas de esa edad. Eso me sorprendió. Pensé que Lori sería cariñosa y simpático y resultó que ese papel estaba reservado para mí. Negué mentalmente con la cabeza otra vez ante el enigma de la relación madre-hija. Espero que tengas razón, dije y dejé esa pregunta para después. Mis dudas solo se fortalecieron cuando Emily nunca bajó a cenar esa noche. Desayunó a la mañana siguiente pero inmediatamente sintió náuseas y volvió a la cama. Le informé al gerente de la librería que estaba enferma y esperaba que la opinión de Lord fuera correcta. Al día siguiente, Emily fue a trabajar pero todavía no había comido mucho.
Cuando me planteé la idea de desayunar juntos, empecé a preguntarme si había cogido algún tipo de gastroenteritis, pero me dijo que estaba bien, así que lo dejé pasar. Me quedó claro que todavía estaba profundamente molesta por la ruptura repentina con Brandon. Pero Lori parecía tener razón, se sentía un poco mejor. Esa evaluación solo duró hasta el viernes. Me quedé en la oficina hasta tarde ese día tratando de hacer algunas cosas adicionales para no tener que trabajar durante el fin de semana. Como resultado, llegué a casa casi a las 6 de la tarde, dejando mi computadora portátil a un lado en el estudio. Fui en busca de Lori y Emily. La puerta de la habitación de Emily estaba cerrada y escuché un llanto que venía de adentro nuevamente. Golpeé suavemente y cuando abrí la puerta encontré a Emily llorando en la cama. Cuando me miró, había tristeza mezclada con miedo en su rostro y por un segundo pensé que iba a huir, pero luego sus hombros se desplomaron y de repente se arrojó a mis brazos llorando aún más fuerte. Cariño, cariño, ¿qué pasa?, supliqué. ¿Qué pasó? Mantuvo su cara enterrada en mi hombro durante otro minuto y luego levantó una mirada de dolor. En Meodad y ella sollozó. Estoy embarazada. Me sentí un poco mareado y me di la vuelta y me hundí junto a ella en la cama. Estaba tan sorprendido y aturdido que apenas podía pensar con claridad y me escuché a mí mismo hacer dos de las preguntas más estúpidas de mi vida. ¿Estás segura?, suspiré y luego me di cuenta de lo estúpida que era la pregunta. Agregué: ¿cómo sucedió esto? Afortunadamente Emily estaba tan molesta que simplemente respondió mis preguntas sin sentido. Ayer hice una de esas pruebas de embarazo caseras y salió positiva, así que hoy fui al centro de salud estudiantil. Papá, el médico dijo que tengo aproximadamente 6 semanas de embarazo, pero tú has estado sobre la pastilla. Protesté: no puedes estar embarazada. Sé que ella sollozó. Le dije eso al doctor, pero ella dijo que la pastilla no funciona el 100% del tiempo y que yo debo ser uno de los afortunados. La atraje hacia mí y en ese momento creo que ambos lamentamos que ella todavía fuera una niña y que todo esto fuera un mal sueño. Nos sentamos así durante un buen rato sin hablar, solo abrazados. Finalmente aflojé mi agarre para mirarla de nuevo. ¿Qué está diciendo tu mamá? Para decir sobre esto le pregunté que ella no sabía todavía que papá y mamá no habían vuelto a casa todavía. Estaba molesta con Lori. De todos los días que llegué tarde, este era el día en el que necesitaba su consejo y perspectiva, pero dejé la irritación a un lado. En el fondo de mi mente, porque sabía que mi hija me necesitaba, miré el reloj en su mesita de noche y vi que eran las 7. Se está haciendo tarde, bajemos y tratemos de comer algo, le dije a Emily. Caminamos juntas a la cocina y encontramos algunas sobras en el refrigerador para calentar después de comer un rato. Mientras le preguntaba si había hablado con Brandon sobre esto, su rostro se oscureció nuevamente. Intenté llamarlo hoy, pero su número estaba desconectado. Su propietario dijo que estaba fuera de la ciudad y no dejó una dirección de reenvío. Esperaba, pensé que desagradablemente, pero no lo hice. No dije nada en voz alta porque no quería molestar más a Emily, así que le hice la pregunta que más me había estado pesando desde que me enteré de su condición: ¿has pensado en lo que quieres hacer a continuación? Deliberadamente formulé la pregunta de manera ambigua, pero Emily entendió exactamente lo que estaba preguntando. Oh, papá, no sé qué quiero hacer. No estoy lista para ser madre y tener un bebé realmente arruinaría mi educación universitaria, pero simplemente no quiero. Creo que puedo superarlo. Con más lágrimas corriendo por sus mejillas, aunque sus siguientes palabras fueron suaves, fueron decisivas. Papá, creo que quiero tener un bebé. Caminé alrededor de la mesa y la abracé. Si eso es lo que decides, cariño, mamá y yo te apoyaremos. De cualquier manera que podamos superar esto. Emily me miró. Te amo, papá, fue todo lo que dijo, pero fue suficiente. Me volví a sentar y terminamos de cenar. Otro vistazo al reloj mostraba que ya eran las 8, en punto. ¿Dónde diablos estaba Lori? Intenté llamar a su celular, pero debe haber estado apagado porque mi llamada fue directo al correo de voz. Luego intenté llamar a su oficina en el periódico, pero nadie respondió allí tampoco. Finalmente, decidí llamar a Jackie, su mejor amiga, pero cuando la contacté, Jackie dijo que no había hablado con Lori en días y que no sabía nada sobre los planes de Lori para la noche. En que colgué, Emily me miró preocupada. ¿Está todo bien con mamá? Me preguntó si probablemente tenía algún tipo de reunión para su entrevista esta noche.
probablemente me lo contó y lo olvidé. Le aseguré a Emily que, de hecho, estaba bastante segura de que no había nada. En el calendario de Lorenzo la haría llegar tarde hoy y yo estaba empezando a preocuparme, pero no quería preocupar a Emily, ya tenía suficientes preocupaciones, así que ella y yo entramos a la habitación y encendimos el televisor. Uno de esos los programas de búsqueda estaban encendidos y ella y yo pasamos el tiempo haciendo comentarios sarcásticos sobre las actuaciones y los jueces. El programa había terminado. Emily estaba medio dormida y le aconsejé que se fuera a la cama. Tuviste un día bastante duro, le dije, y probablemente te vendría bien dormir un poco. Le avisaré a tu mamá lo que está pasando cuando llegue a casa y nos podemos hablar de ello mañana. Emily se fue a su habitación y yo me quedé esperando a Lori. ¿Dónde estaba esa mujer? Me desperté con el sol que entraba por las ventanas de mi habitación y me estremecí al darme cuenta de que me había quedado dormido en el sofá. Me levanté y revisé nuestra habitación, pero Lori no estaba allí. Revisé el garaje por si acaso, pero su auto todavía no estaba. Ahora estaba realmente preocupado. Llamé a su teléfono celular nuevamente, pero no obtuve nada. La oficina tampoco respondió después de mucho buscar. Encontré el número de teléfono de la casa de mi supervisor en el periódico. Su respuesta fue aún más inquietante. Lori llegó a la oficina el viernes, pero se fue a media tarde diciendo que tenía una reunión y que todavía no había regresado. Nunca antes había tenido que buscar a una persona desaparecida y no tenía ni idea de qué hacer y cada vez estaba más preocupado. Empecé a llamar a los hospitales locales para ver si habían admitido a algún paciente que coincidiera con su descripción, pero fue en vano. Finalmente, desesperado, llamé a la policía. Me redireccionaron varias veces, pero finalmente hablé con un sargento que me dijo que no tenían informes de accidentes o víctimas no identificadas de juegos de azar criminales que se ajustaran a la descripción de Lori. Está bien, dije, pero ¿cómo presento un informe de persona desaparecida? ¿No puede el sargento decírmelo a menos que la persona haya estado desaparecida durante al menos 72 horas? Cuando comencé a protestar, me interrumpió. Mire, el escenario más probable es que algo sucedió inesperadamente y su esposa no tuvo tiempo de decírselo. No se puede movilizar a toda la fuerza policial cada vez que uno de los cónyuges se olvida de informar al otro de sus planes. El hecho de que su automóvil también esté desaparecido hace que este escenario sea muy probable, pero si su esposa no aparece, ya he grabado su llamada, así que el reloj está corriendo hacia las 72 horas y si me puede dar la marca, modelo y número de placa, haré que nuestros hombres vigilen su auto por si acaso. Digamos que le di la información al sargento y le agradecí por su tiempo. No podía creer que Lori pudiera ir a algún lado sin al menos llamar para avisar. No sabía dónde estaba, pero no podía pensar en nada más que pudiera hacer para ayudar a encontrarla. Lo único que me quedaba por hacer era tratar de hacer lo mejor que pudiera para asegurarme de que Emily no se molestara demasiado. Pasé el día llamando a todos los que se me ocurrieron para ver si alguien sabía dónde había ido Lori. Nadie pudo ofrecer ninguna pista. Incluso consideré llamar a Savannah, pero dada nuestra historia, no podía imaginar a Lori yendo allí todo el fin de semana. Sentí que Emily y yo estábamos en prisión. Porque teníamos miedo de salir de casa por temor a que Lori volviera a casa y la extrañáramos, nos sentíamos aislados del resto del mundo. El teléfono sonó unas cuantas veces, pero cada vez era solo un amigo preocupado que esperaba buenas noticias. La soledad, la ansiedad y la depresión fueron nuestras únicas compañeras el lunes. Emily todavía estaba plagada de náuseas matutinas, pero descubrió que si no comía o inhalaba el olor del desayuno que se estaba preparando, los peores efectos se podían evitar. En consecuencia, cambié a cereales fríos, aunque todavía convencía a Emily de ir a trabajar a la librería aunque fuera para distraerse de su madre por un rato. Finalmente aceptó. La dejé y fui a casa a esperar. No tuve una conferencia hasta la 1 de la tarde. Alrededor de las 10 a.m. sonó el teléfono y, para mi sorpresa, era el mismo sargento de policía con el que había hablado el sábado. Señor Manning, ¿ha oído de su esposa?
Sin embargo, él preguntó, le informé que no tenía muy bien, han pasado 72 horas, así que vamos a activar su informe de persona desaparecida, ¿podría venir a la estación y ayudarnos a completar los formularios? Seguro, le dije que no. Bajaré enseguida cuando llegue a la estación de policía. El detective de la unidad de personas desaparecidas me llevó a su escritorio. Pensé que le había dado al sargento toda la información que necesitaba, pero el detective quería muchos más detalles después de casi una hora de preguntas. Pensé que habíamos terminado, pero estaba equivocado. El detective me miró descuidadamente y dijo, por cierto, creo que encontramos el auto de su esposa. Lo que dije aturdido fue donde estaba en realidad. Estaba estacionado en el piso superior del estacionamiento cerca del campus donde tú enseñas, dijo, hizo una pausa para dejarme digerir lo que había dicho y luego continuó. ¿Seguro que no viste a tu esposa el viernes? No, respondí sin dudarlo. No, ya que habíamos desayunado esa mañana. Muy bien, señor Manning, eso será todo por hoy. Me sentí un poco a la defensiva. ¿Puedo llevarme las llaves del auto de mi esposa? El detective negó con la cabeza. Oh, no, los forenses están revisándolos en busca de evidencia, huellas dactilares, manchas de sangre y cosas así. Eso me sacudió bastante. ¿Podría haberle pasado algo terrible a Lori? Los siguientes días fueron horribles. Me perseguía la idea de que Lori había sido secuestrada y abusada sexualmente o algo peor. Recordé lo molesto que había estado cuando ella no regresó a casa esa noche y me sentí avergonzado de mis malos pensamientos al mismo tiempo que hice mi mejor esfuerzo para calmar a Emily. Sus nervios ya estaban al límite por el embarazo y la pérdida de su madre. La llevó casi a la histeria. Sumado al miedo por la seguridad de su madre estaba la paranoia por su propia seguridad y la seguridad del niño no nacido. La desaparición de Lori nos sacudió a ambos hasta la médula y luego empeoró. Un detective de personas desaparecidas me llamó y me pidió que bajara a la estación. Cuando llegué me llevaron a una pequeña habitación donde otro detective me estaba esperando. El primer detective la presentó como miembro del escuadrón de homicidios. Cuando escuché esto, pensé que me iba a desmayar, me desplomé en una silla de madera y logré susurrar. ¿Encontraste a Lori? No es ella, dijo la detective, no la hemos encontrado, pero pudimos encontrar información importante. Revisamos las aerolíneas y las compañías de autobuses, ninguna de ellas tiene registro de una mujer que coincida con la descripción de su esposa que haya viajado ese viernes o sábado. Revisamos su banco y no se retiró nada de sus cuentas corrientes o de ahorro conjuntas. Revisamos la compañía de la tarjeta de crédito y no se retiró nada de su cuenta, por lo que aún no tenemos respuestas, señor Manning, pero tenemos varias preguntas para usted. Me quedé atónito. ¿Por qué te conté todo lo que sé sobre la desaparición de Lori? Ella me miró con frialdad. Su esposa fue vista por última vez saliendo de la oficina del periódico en su auto, que luego encontramos en el estacionamiento de la universidad. Examinamos todo su auto. El señor Manning. Las únicas huellas dactilares que encontramos aparte de las de ella eran las tuyas. ¿Cómo explicas eso? Me quedé estupefacto. ¿Qué hay que explicar? Viajó en su auto e incluso lo condujo algunas veces, por supuesto, mis huellas digitales están allí. ¿Qué tan buena era su relación con su esposa, señor Manning? ¿No hubo peleas por dinero o infidelidad o algo así? Preguntó de repente. Todo encajó. ¿Me estás preguntando a mí? Si tuve algo que ver con la desaparición de mi esposa, no lo puedo creer. Después de todo, yo soy quien denunció su desaparición. La detective se cruzó de brazos. No es raro en casos como este, dijo con calma. En casos como este suspiré. ¿Eres tú? Acusándome de un crimen, necesito un abogado. Echó una rápida mirada a su compañero. Si cree que necesita un abogado, señor Manning, sin duda puede conseguir uno, pero... No he hecho nada, grité. Mi esposa está en algún lugar en peligro. Debería estar buscándola a ella, no molestándome con preguntas tontas e insinuaciones. Cálmese, dijo el señor Manning.
El primer detective solo está tratando de encontrar posibles motivos para la desaparición repentina de su esposa. Usted es la persona más lógica para empezar, ¿no está de acuerdo? ¿Quieres ayudarnos a encontrarla? Todavía frustrada me senté en mi silla. Por supuesto que sí, respondí bruscamente. Está bien, ¿qué quieres saber? ¿Hubo algún problema entre tú y tu esposa, señor Manning? No, respondí con seguridad. Ninguno en absoluto, preguntó. Ni un solo desacuerdo. Bueno, nada serio, dije. ¿Cuáles son algunos problemas menores? Preguntó. Hemos tenido las mismas discusiones que cualquier pareja casada durante 20 años. Dije, ya sabes, como desacuerdos sobre cómo criar a nuestra hija. Se inclinó sobre la mesa hacia mí. ¿Ha habido algún desacuerdo sobre su hija recientemente? Señor Manning, ¿algún evento o situación nueva que involucre? Me recliné en mi silla. La maternidad soltera ya no era un evento tan embarazoso como solía ser, pero todavía me sentía incómoda al hablar de ello. Sí, una situación, detective, mi hija está embarazada. Los dos intercambiaron miradas. El hombre habló rápidamente y, ¿cuál era la pregunta de la señora Manning? Reacción cuando se enteró de la condición de su hija. Antes de que pudiera responder, la mujer entró en la conversación. Tal vez eso fue lo que la hizo huir, tal vez estaba molesta por la noticia. ¿Discutió con su esposa sobre lo que pasó? ¿Le hizo algo? En el calor de el argumento me hizo saltar y me incliné sobre la mesa hacia la mujer enojada. El detective rápidamente me agarró del brazo y me sentó en mi silla. Cálmate, señor Manning, cálmate. Le lanzó a la mujer una mirada enojada. Mi compañero se dejó llevar un poco. Solo estamos tratando de explorar todas las posibilidades. Tomé una, respiré profundamente y traté de relajarme, pero el detective no soltaba mi mano. Mantuve mis ojos en la mujer, que retrocedía nerviosamente. La única persona que amo más que a mi esposa es mi hija, y moriría tratando de proteger a cualquiera de las dos. Ellos, de hecho, Lori ni siquiera sabía sobre nuestra hija la noche en que me enteré de la condición de mi hija. Lori no volvió a casa. Miré por encima del hombro al detective que estaba detrás de mí. Esa es suficiente insinuación para mí todo el día. A menos que estés, me van a acusar de un crimen que no cometí. Me voy de aquí. Está bien, dijo el detective Manning detrás de mí, aflojando su agarre y señalándome hacia la puerta. No tenemos nada más para usted en este momento. Giró la puerta. Puerta abierta frente a mí. Como sin embargo, tal vez necesitemos hacerte más preguntas más tarde. Comencé a caminar hacia la puerta, pero me detuvo una última cosa. El señor Manning no planea irse de la ciudad pronto. Le di una mirada fulminante y salí. La puerta se cerró detrás de mí y escuché voces enojadas mientras conducía a casa. Estaba tan enojado que temblaba, pero a medida que mi adrenalina el nivel comenzó a bajar, comencé a racionalizar lo que había sucedido. Por supuesto que tienen que verificar todas las posibilidades, me dije a mí mismo, pero eso no me hizo sentir mejor. Todo lo que estaba haciendo era tratar de encontrar a mi esposa desaparecida. Ni siquiera podía pensar en la acusación de que podría haber lastimado a Lori sin que mi presión arterial subiera. ¿Por qué siquiera pensaría eso? Gruñí enojado. Por supuesto, cuando llegué a casa, Emily quería saber qué había aprendido de la policía. No quería molestarla. Además, le dije que no tenían ninguna información nueva, pero que solo querían verificar algunos detalles. Después, amargamente pensé, ahora estoy empezando a mentirle a mi propia hija. ¿Qué diablos? Al día siguiente, me esperaba una nueva humillación. La policía vino a nuestra casa con una orden de registro. Tuve que sentarme en la terraza durante 2 horas mientras registraban la casa, buscando en cada rincón, grieta y hendidura. No sé qué estaban buscando exactamente, pero fuera lo que fuera, no lo encontraron. Usé ese tiempo para llamar a mi abogado. Parecía que definitivamente iba a necesitar uno, pero justo cuando la policía estaba a punto de para dejar una grúa que se detuvo en nuestra entrada y se llevó mi auto, me prometieron que podría recuperarlo en un par de días, pero como todavía tenían el auto de Lord, tuve que pedirle a un vecino que me llevara al lugar de alquiler para poder tener transporte. La única bendición fue que Emily no estaba presente durante esta terrible experiencia, pero ni ella ni yo pudimos evitar lo que sucedió después. 2 días después,
Abrí la sección de noticias locales de nuestro periódico y encontré el siguiente titular: el esposo de Lori es persona de interés en la desaparición de una mujer local. El artículo volvió a hablar sobre la desaparición de Lori y agregó información sobre una orden de allanamiento y una inspección de mi auto. El artículo nunca lo dijo con tantas palabras, pero claramente implicaba que era probable que hubiera un juego sucio y que mi esposo y yo éramos el sospechoso más probable. Emily lloró. Después de leer el artículo, llamé a mi abogado furioso. ¿No hay nada que pueda hacer para detener esto? Prácticamente ya me han juzgado y condenado y ni siquiera saben si se cometió un delito. Quiero demandar por difamación. Mi abogado hizo lo mejor que pudo para tranquilizarme. Ion, ya he investigado el asunto. Creo que la policía puede haber plantado esta historia para intentar presionarte, pero nunca podrás probarlo porque los periodistas no están obligados a revelar sus fuentes. En cuanto a la difamación, no hay inexactitudes fácticas en la historia, es solo la forma en el que se presentan que es difamatorio. Recuerda que Lori tiene muchos amigos en el periódico. Tendrás que tener paciencia hasta que esto se resuelva. Perra, juré impotente para mí mismo cuando entré a mi oficina en la universidad después del almuerzo. Encontré una nota en la puerta pidiendo al presidente del departamento de historia que me dejara entrar. Tan pronto como llegué a la oficina de Henry Vance, su secretaria inmediatamente me hizo pasar y fue directo al grano. Ion, a la luz de todo el asunto de Lori, pensamos que sería mejor si alguien más tomara durante tu sesión de verano hasta que se resuelva este asunto. Henry, dije que es Lori, a quien extrañas, no a mí. Por supuesto que es muy difícil para mí en este momento, pero no hay ninguna razón por la que no pueda continuar el curso. Por supuesto que dijo, por supuesto, pero con ese CL sobre ti, si continúas enseñando, se verá mal para el departamento y malo para la universidad. ¿Lo entiendes? No, me puse de pie de un salto. O lo entiendo. Está bien, entiendo que quieres que me vaya aunque no se han presentado cargos en mi contra y no hay evidencia de que se haya cometido un crimen. Henry, tú eres profesor de historia de Estados Unidos. Por el amor de Dios, ¿no te das cuenta de que un hombre se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad? Claramente no esperaba que me opusiera y se quedó estupefacto. Sentí que tenía la ventaja y continué. ¿No es irónico? Que estoy enseñando un curso sobre el papel de los justicieros en la historia y estás dispuesto a organizar un linchamiento a la antigua usanza. Dios mío, Ion, ese no es el punto, silbó. No se trata de eso. Entonces dímelo, continué. ¿Está preparado el rector para? Te apoyaré si me niego a ir y te pediré que consultes con el Senado de la facultad para ver qué piensan al respecto. Es porque a menos que lo hayas comprobado y a menos que se te haya dado autoridad directa para suspenderme, regresaré a esta sala de conferencias esta tarde y daré mi curso, y si intentas detenerme, te prometo que haré tal alboroto que te quejarás. Sea al que le pidieron que renunciara, se sentó abruptamente en su silla y yo recliné mi espalda contra su escritorio. Amo esta universidad y nunca haré nada que dañe su reputación, lo que incluye no caer en alguna noción equivocada de justicia fronteriza de alguien que no está autorizado para actuar y no conoce los hechos. Con esas palabras me di la vuelta y salí de su oficina. Me pregunté si alguien de seguridad me estaba esperando mientras caminaba hacia la conferencia para la clase, pero las únicas personas que aparecieron allí eran mis estudiantes. Curiosamente la asistencia fue perfecta. Supongo que ayuda a tener un profesor famoso. Pensé que Riley había planeado dar una conferencia sobre la comparación entre justicieros y terroristas, pero decidí saltarme esa discusión y contarles sobre mí. Supuse que todos en la clase conocían mi situación y pensó que lo que me estaba sucediendo podría ser instructivo, así que comencé la discusión contando los eventos de los últimos 2 días, incluidas las noticias sobre mí en mi reunión con el jefe del departamento de historia. Comencé leyendo un artículo de periódico sobre la desaparición de Lori. Aquí hay una pregunta para usted: ¿pueden los medios convertirse alguna vez en vigilantes? ¿Existe una línea entre los informes factuales y la provocación? En respuesta les pedí que recordaran el papel que William Randolph Hearst y su red de periódicos desempeñaron en el inicio de la guerra hispanoamericana. Hearst no disparó un solo tiro, pero la mayoría de los historiadores lo citan como la chispa que encendió el conflicto. Les dije qué pasaba con el presidente
Vance del Departamento de Historia le pregunté si actuó de buena fe como un defensor responsable de la reputación de la universidad o como un justiciero que decidió actuar por su propia voluntad sin pruebas ni autoridad. Tuvimos una gran discusión y la mayoría de los estudiantes. No quería irme cuando terminó la clase, no me gustó lo que me estaba pasando, pero al menos pude usarlo para hacer que el contenido del curso fuera más comprensible para mis estudiantes. Fue un momento de enseñanza, como dicen, aunque no escuché nada más de la administración de la universidad. El artículo del periódico tuvo un efecto cuando la noticia de la desaparición de Lori apareció en el periódico. Emily y yo recibimos llamadas de amigos y vecinos con condolencias, sugerencias y solo palabras de aliento. Después de un tiempo, hubo tantas que quería dejar las llamadas en mi contestador automático. Me sentí impotente y frustrada porque no pude decir nada a las personas que llamaron. Por supuesto que no pude hacerlo porque todavía esperaba tener noticias de Lori, pero después de que salió el segundo artículo, el número de llamadas se redujo a casi cero. Fue como si estuviéramos en cuarentena por algún motivo. Enfermedad infecciosa. Ahora nuestros amigos no querían tener nada que ver con nosotros. Parecía ser una víctima de lo que le había sucedido a Lori porque estábamos tan aislados. Me tomó por sorpresa cuando sonó el teléfono por la noche. Unos días después, estaba llamando a alguien con quien estaba de ninguna manera esperaba escuchar de mi suegro Rufus Carlton. Bastardo, gritó tan pronto como hablé por el auricular. ¿Qué le has hecho a mi hija? Respiré profundamente y decidí intentar ser educado. Buenas noches a ti también. Rufus, para responder a tu pregunta, déjame decirte que ninguno de nosotros sabe qué le pasó a Lori y estamos haciendo todo lo posible para encontrarla. No me digas tonterías, murmuró. Cuando una esposa desaparece, siempre es culpa del marido. Supe que no eras más que un problema desde el momento en que te conocí, pero Lori no quiso escucharme. Yo le di la espalda a su familia por tu culpa, pero ella sigue siendo mi hija, sea, y no voy a dejar que te salgas con la tuya. Tengo gente trabajando en esto y te vamos a llamar y te vamos a disparar tu cuello antes de que esto termine. ¿Me escuchas? No pude contener mi ira por más tiempo. Te escucho muy bien, Lucy. Sabes que no me conocías cuando estaba cortejando a Lori y ciertamente no me conoces ahora como para Lori. Todo lo que puedo decir es que tienes una forma divertida de demostrar tu amor por tu hija al dejarla sin decir una palabra durante 20 años. Si no sabemos nada de ti durante otros 20 años, será demasiado pronto para mí. Con esas palabras colgué de golpe el auricular esperando que su tímpano estallara en el proceso. Luego me hundí en mi silla temblando de ira. Estaba cansado de ser juzgado y condenado en ausencia por algo que no había hecho. Mientras tanto, mi esposa estaba desaparecida y la extrañaba terriblemente. Más sabía que con cada día que pasaba nuestras posibilidades de encontrarla nuevamente estaban disminuyendo. Era suficiente para volver loco a un hombre. Afortunadamente, una cosa que me ayudó a mantener la cordura vino de una fuente poco probable. Mi hija, unos días después de la llamada de Rufus, vino a mí con una solicitud: papá, quiero tomar una clase de lamas para aprender más sobre el proceso del parto, pero realmente necesito un compañero y no tengo a nadie que pueda hacerlo. ¿Vendrías conmigo, papá? Por supuesto, dije que sí y unas noches después nos encontramos en una sala de conferencias en el hospital local. Había alrededor de una docena de parejas con nosotros y las mujeres estábamos en distintas etapas del embarazo. Algunas de ellas parecían tan avanzadas que me puse nervioso. De repente, algo iba a pasar esa noche. Una atractiva mujer pelirroja, unos años más joven que yo, se acercó a saludarnos. Hola, bienvenidos a la clase de Lama. Soy Bridget Murphy y estaré enseñando la clase como la consideré. Emily se presentó a Bridget, le habló brevemente y luego le sugirió a Emily que conociera a las otras futuras mamás antes de que comenzara la clase. Luego se volvió hacia mí con una sonrisa y dijo: ¿Y tú eres? No le presté atención y murmuré: oh, soy John Manning, soy. La sonrisa del padre Bridget inmediatamente se convirtió en un ceño fruncido y me sonrojé al darme cuenta de lo que estaba pensando. No, dije apresuradamente. Quiero decir que soy el padre de Emily, no los bebés. Su rostro se relajó. En ese caso, bienvenida a clase. Me disculpo por sacar conclusiones apresuradas,
pero he visto cosas peores en la sala de maternidad, así que, ¿dónde está el padre del bebé? Fruncí el ceño, lamentablemente se ha ido a un destino desconocido, así que seré la compañera de Emily en todo esto. Bridget me sonrió cálidamente, lamento escuchar sobre tu padre. Desafortunadamente eso pasa mucho en estos días, pero creo que es maravilloso que quieras estar allí para tu hija. No todos los padres estarían de acuerdo en ayudar. Miré y vi a Emily charlando animadamente con las otras futuras mamás, así que decidí hablar francamente con Bridget. Sobre nuestra situación me sentí incómodo por lo que quería. Pero quería poner todas mis cartas sobre la mesa para que no hubiera momentos incómodos más tarde. Antes de empezar, Bridget, hay algo que deberías saber sobre mí. No sé si lo has leído en los periódicos, pero yo soy John Manning, cuya esposa desapareció. No tuve nada que ver con eso, pero si viste el informe en las noticias, podrías pensar lo contrario. En cualquier caso, si te sientes incómodo con mi presencia, intentaré hacer otros arreglos. Ella miró, yo calculando, y luego sonreí. Semanalmente estás aquí por tu hija, eso es todo lo que me importa. Además, en mi experiencia, los asesinos a sangre fría rara vez asisten a las clases de Lama. Ahora necesitamos comenzar la sesión. Había tomado las clases de Lama con Lori antes de que Emily naciera, pero yo tuve que admitir que había olvidado casi todo lo que había aprendido. Sin embargo, traté de apoyar a Emily y ella realmente disfrutó la primera sesión. Parecía llevarse bien con Bridget desde el principio, lo que ayudó mucho a salir de la casa. Y lo más importante, salir de mi propia cabeza para centrarme en Emily ha sido una verdadera bendición para mí. El estrés. Preocuparme por Lori por un lado y enojarme con quienes me responsabilizaban por su desaparición por el otro era peor que cualquier cosa que había experimentado en mi vida. Poder olvidarme de todo aunque fuera solo por una hora o más a la semana. Resultó ser un salvavidas, aunque las llamadas de amigos y vecinos se detuvieron tan pronto como las sospechas cayeron sobre mí. No fue el final de todo contacto externo. Me quedé atónito cuando levanté el teléfono por primera vez y un hombre que no conocía comenzó a vomitar acusaciones mordaces de que había matado a mi esposa. Después de eso, periódicamente encontré mensajes de odio de escritores anónimos que me condenaban a la predicación por lo que decían que le había hecho a Lori. Incluso hubo quienes informaron que sabían cómo lo hice y dónde estaba enterrado el cuerpo. Si eso no fuera suficiente, incluso recibí una oferta de dinero de uno de los tabloides del supermercado si le confieso a su reportero que, como resultado, casi tiré una carta escrita a mano sin dirección de remitente que encontré en mi buzón una tarde, pero lo hice. Lo abrí y cuando comencé a leerlo casi me caigo. Ion, acabo de ver un artículo sobre ti en el periódico local. Papel, lo siento mucho, nunca pensé que alguien pensaría algo que me había pasado, mucho menos que podrías haber hecho algo terrible. Por favor, dile a la policía que estoy viva y bien y que vivo con el hombre que amo. Presenta una demanda de divorcio si no tienes idea de lo que estás haciendo. Ya no voy a volver, no intentes encontrarme, era lo que tenía que hacer. Por favor, dile a Emily que todavía la amo a pesar de lo que le hice. Lori. En ese momento Emily entró a la habitación y cuando vio mi cara lloró. Papá, ¿qué pasó? Le tendí una carta, es de tu mamá. Ella gritó débilmente y tomó la carta con manos temblorosas. Cuando la leyó, estalló en lágrimas de compasión y se derrumbó en mis brazos. ¿Cómo pudo hacer eso? Ese papi, ¿cómo pudo dejarnos así? Ni siquiera se despidió mientras sostenía a Emily en mis brazos. Me acordé de un incidente cuando ella era muy pequeña y se dirigió al patio trasero. Casi nos asustamos al no encontrarla y estábamos listos para acudir a las autoridades cuando un vecino nos la trajo. Recuerdo vívidamente las emociones conflictivas, alivio de que ella estaba a salvo y enojo con ella por nos asustó casi hasta la muerte. Ahora sentí la misma mezcla de emociones, alivio porque nuestra larga pesadilla había terminado y rabia porque Lori había traicionado egoístamente a su familia. Emily fue la primera en volver en sí. Papi, tenemos que llevar esta carta a la policía de inmediato. Y por supuesto me di cuenta de que tenía razón y fui a buscar mi billetera y mis llaves. Cuando regresé al estudio, ella estaba saliendo de su habitación. Voy contigo, dijo con firmeza y no discutí con ella. Estábamos juntos mientras conducíamos hacia la estación de tren. Emily frotó nerviosamente la carta que había recibido en sus manos. Me miró con preocupación en su rostro.
¿Te vas a divorciar? Mamá, papá. Podía sentir que Emily estaba ansiosa y no quería molestarla más, así que simplemente dije, bueno, necesito hablar con el abogado y ver qué dice, pero ella me interrumpió, de verdad creo que deberías, papi, de verdad creo que deberías. Odiaba ver la ruptura entre Emily y su madre, pero Lori se lo había buscado ella misma, había dejado a Emily tal como me había dejado a mí por otro hombre. Emily tenía la edad suficiente para darse cuenta de esto y aceptar la realidad. No importaba lo doloroso que fuera, ella me alcanzó y nos tomamos de la mano el resto del camino a la estación de policía. Ni siquiera había pensado en llamar antes, pero por suerte había un detective de servicio con el que ya habíamos tratado en el departamento de personas desaparecidas. Mientras nos llevaba a su escritorio le pregunté dónde estaba su pareja de homicidios con cierta renuencia. Fue a verlo juntos desde que nos encontramos en la estación. Ella había estado ausente cada vez que los policías hablaban conmigo. Cuando ella llegué, tomé la carta de Emily y la arrojé sobre la mesa frente a ellos. Esto llegó por correo hoy, dije secamente. El detective de correo abrió el sobre y leyó rápidamente la carta, me miró y se la entregó en silencio a la mujer. Cuando terminé, ella me miró, podrías haberlo escrito tú mismo, sabes, sentí que la ira crecía en mí, pero me contuve, por supuesto que podría haberlo hecho y podría haber volado a Nueva York para enviármelo a mí mismo. ¿O no notaste el matasellos? Ella comenzó para responder, pero para mi sorpresa, Emily la interrumpió y antes de acusar a mi padre de falsificación. Llevé una carta vieja que mi madre me escribió cuando me fui al campamento, puedes ver que es su letra. El primer detective tomó la carta vieja de Emily y la puso al lado de la nueva. Su compañero miró por encima del hombro y se miraron. Y entonces el primer detective me miró de nuevo. Tendremos que llevar esto al laboratorio para obtener información, pero creo que el caso de la persona desaparecida está resuelto. Extendió su mano. Me disculpo por toda esta sospecha, dijo, pero teníamos que comprobarlo. De mala gana lo estreché, pero cuando la detective extendió su mano, me di la vuelta y Emily y yo salimos. Supongo que había sido ingenuo, esperaba que hubiera alguna notificación oficial de que el caso estaba cerrado, pero no hubo nada de eso. Sí, ya no estaba cerrado. Un sospechoso, ya que no había crimen, pero mi reputación estaba empañada y no había tenido absolución por mi pecado inexistente. Tuve que hacer que mi abogado llamara al periódico y recurriera a amenazas veladas antes de que aceptaran publicar la noticia, y cuando aceptaron, todos lo que encontré fueron un par de párrafos al final de la última página de las noticias locales con el titular: el caso de la esposa desaparecida, el caso de la cónyuge fugitivo. Prácticamente fui noticia de primera plana cuando todos pensaron que la había dejado. Protesté con mi abogado. Ahora que me han absuelto, todo lo que he obtenido son unas pocas líneas. ¿Es justo? Sacudió la cabeza. Lamentablemente, así son las cosas. Ion misterioso. Las desapariciones y los posibles asesinatos aparecen en las noticias y la simple verdad no se vende en los periódicos. Lo siento, pero eso es todo lo que puedes conseguir. Apreté los dientes, pero me di cuenta de que no había nada que pudiera hacer para cambiar la situación. En mi desesperación, fotocopié el artículo y envié copias a todos los que me importaban. Puse una copia en el escritorio de Henry Nance y al menos él tuvo la cortesía de hacer una mueca avergonzada y murmurar felicitaciones. Incluso plastifiqué una copia del artículo y la metí en mi billetera para poder sacarla y mostrárselo a la gente cuando surgió. Desafortunadamente creo que muchas personas eligieron la ficción en lugar de una historia real. Una cosa que no hice fue enviar una copia a Rufus Carlton para que sus detectives altamente pagados descubrieran lo que había hecho su hija. Pensé que todo esto tenía algo positivo. Resultado: después de que la policía confirmó la autenticidad de la carta, fácilmente presenté una demanda de divorcio por abandono y rápidamente obtuve un juicio en ausencia. Esto eliminó cualquier problema legal potencial y me permitió volver a estar soltero pronto. Esperaba poder comenzar a seguir adelante con mi vida. A lo largo de este proceso seguí asistiendo a las clases de Lama con Emily en la clínica de Bridget Murphy. Emily se hizo cercana a Bridget y varias veces las tres salíamos a tomar un café después de clase.
La historia de Bridget fue triste. Se casó con su novio de la universidad apenas salió de la escuela secundaria. Y antes de que él fuera enviado a Afganistán para el servicio RC, ella quedó embarazada mientras él estaba de licencia, pero él murió en una explosión de IED antes de que ella supiera la feliz noticia. Poco después, Bridget tuvo un aborto espontáneo y perdió al bebé. También perdió la oportunidad de tener más hijos en circunstancias tan terribles habrían sorprendido a muchas personas, pero en lugar de sucumbir a la desesperación, Bridget de alguna manera encontró la fuerza para dedicarse a ayudar a otros, se inscribió en la escuela de enfermería y se especializó en obstetricia para poder ayudar a otras mujeres a dar a luz, una manifestación de su dedicación. Fueron las clases de lamas que tomó las que me maravillaron de su capacidad de recuperación. Y admiraba su habilidad para trabajar con madres jóvenes. Una vez le dije que como educador profesional tengo que decir que estoy sorprendido por su habilidad para enseñarles a estas mujeres habilidades que no les vienen naturalmente. Tiene un verdadero don. Ella se sonrojó y dijo que era solo porque su clase estaba muy motivada, pero sabía que se necesita más que motivación para obtener una buena educación. Emily y yo estábamos conduciendo a casa después de clase una noche cuando me sorprendió con una pregunta. ¿Notaste lo que Bridget está usando hoy? Preguntó ella. No le dije a Emily qué ropa llevaba Bridget, pero noté que se había quitado el uniforme de enfermera y se había puesto su ropa normal. También llevaba maquillaje. Papá, dije abatido. Bueno, eso es agradable. ¿No lo ves, papá? Se está vistiendo para ti. Emily dijo decepcionada porque haría eso. Pregunté sin entender. Emily negó con la cabeza maravillándose de mi estupidez. Porque papi le gustas, creo que deberías invitarla a salir, ya es hora de que vuelvas al juego. Después de que mi divorcio se hizo definitivo comencé a pensar en saliendo de nuevo, pero no hice nada al respecto. Después de todo, todos nuestros amigos estaban casados. Y no conocía a ninguna mujer soltera. Seguro que había muchas en el campus, pero la mayoría eran de la edad de Emily. Había muchas razones por las que no quería nada de eso, pero Emily me mantuvo alerta y al final, en la siguiente clase me acerqué nerviosamente a Bridget y le pregunté si quería salir alguna vez. ¿Te refieres a tomar un café?, preguntó con un brillo en los ojos. No, me refiero a tal vez cenar al cine, respondí torpemente. Con Emily, preguntó y podría jurar que vi una pista. Con una sonrisa burlona en las comisuras de su boca no respondí tartamudeando. Tal vez solo tú y yo, es decir, si no quieres que Emily venga, eso también estaría bien. Ahora definitivamente estaba disfrutando de mi incomodidad. No solo tú y yo, John, y entonces yo comencé a salir con alguien nuevamente. Tenía mucha aprensión por renovar la relación. No solo había estado fuera del juego durante 20 años, sino que el noviazgo de Lor había estado lleno de drama y cambios bruscos de emoción. Estaba segura de que no podría volver a pasar por eso. Bridget disipó todo. Mis temores eran que ella estaba extremadamente tranquila y centrada emocionalmente. No le gustaban los juegos y tenía la suficiente confianza como para no necesitar que le acariciaran constantemente el ego. En resumen, ella era la anti-Lori y eso me ayudó a superar el dolor y el resentimiento que sentía porque Lori me había dejado con Bridget. Pude relajarme y ser yo misma. No voy a apresurar las cosas, pero la verdad es que estaba empezando a darme cuenta de cómo iba a construir una vida juntos con ella. El bebé de Emily debía nacer alrededor del 1 de marzo y su embarazo iba muy bien, incluso las náuseas matinales desaparecieron después del primer mes, así que no me arrepiento de haber hecho una excursión de un día a nuestro campus universitario en Columbus el día antes del día de San Valentín. Fue solo un viaje de 2 horas y antes de salir, le recordé a Emily que me llamara a mi teléfono celular si pasaba algo durante el viaje. Fue agradable y pude continuar con mis asuntos en paz. Almorzamos tarde y antes de emprender el viaje de regreso, decidí revisar mi teléfono para ver si tenía mensajes. Para mi consternación, la batería estaba muerta y no me había dado cuenta. Rápidamente tomé mi teléfono en el campus para llamar a mi hija, pero no hubo respuesta. Esto me alarmó, así que llamé a Bridget. Pídele que revise a Emily y se asegure de que todo esté bien cuando llegue. La voz de Bridget era muy diferente de su tono tranquilo habitual. Gracias a Dios que llamaste,
dijo que la fuente de Emily se rompió justo después de que te fuiste, ahora está en el hospital con contracciones severas. No corras ningún riesgo, pero debes regresar aquí lo antes posible. Entré en pánico y me subí al auto y aceleré hacia Atlanta. Por lo general, la autopista I-85 está atascada con autos de patrulla de carreteras debido a Fort Benning, pero de alguna manera logré evitar las trampas de radar y lo logré. Llegué al hospital en solo 90 minutos. Cuando el ascensor me dejó en la sala de partos, las enfermeras me vistieron rápidamente, pero en lugar de llevarme a la sala de partos, me llevaron a una habitación adosada. Cuando entré a la habitación, todo lo que vi fue mi hija acostada en la cama sosteniendo a mi propia hija, mi nieta. Mi corazón se apretó simultáneamente con alivio por haberme perdido el nacimiento y alivio de que la mamá y el bebé estaban bien. Cuando mi campo de visión se amplió un poco, me di cuenta de que Bridget estaba de pie junto a la cama de Emily. Con una amplia sonrisa en su rostro, emocionada por la nueva vida que Emily estaba esperando. En sus brazos al verme Bridget sonrió ampliamente y comenzó a hacerse a un lado. Ahora te dejaré estar sola con Emily y su bebé, dijo, pero Emily la agarró del brazo. Por favor no te vayas, Emily suplicó. Me miró. Papi, cuando no pude alcanzarte, llamé a Bridget, ella vino a buscarme, me llevó al hospital y me entrenó durante todo el camino. Todo lo que pude hacer fue mirar a Bridget con sincera gratitud. No tenía palabras para expresar mi agradecimiento. Emily me miró a Bridget. Y sonreí felizmente. He decidido cómo voy a llamar a mi bebé, Bridget Valentine Manning. Se volvió hacia Bridget. Si te parece bien, por supuesto. Bridget sonrió entre lágrimas. Si es lo que quieres, me sentiré honrado. Emily se volvió hacia mí otra vez. Papá, ¿te gustaría sostener a tu nieta? Había pasado mucho tiempo desde que sostuve a un recién nacido en mis brazos y este bebé parecía mucho más pequeño que Emily cuando vino al mundo, pero cuando miré la pequeña cara roja de la bebé Bridget, me invadieron fuertes emociones y me comprometí a protegerla y apoyarla lo mejor que pudiera en las circunstancias en las que se encontraba. Su nacimiento de repente se volvió mucho menos importante que el hecho de que estaba aquí y ahora y necesitaba una familia. La naturaleza estaba destinada a ser una razón para que las personas tuvieran hijos mientras eran jóvenes. En las próximas semanas, reflexioné sobre esto mientras sentía que la fatiga aumentaba. Aunque Emily estaba muy involucrada en su trabajo, todavía necesitaba ayuda. Los recién nacidos requieren atención las 24 horas del día y más de una vez había llegado a clase con poco o nada de sueño. La noche anterior, Emily se estaba portando bien y no se quejaba, pero podía ver que ella estaba igual de agotada. Además de jugar con la bebé Bridget y cambiar pañales, Emily tuvo que amamantar a su Bridget. Me recordó cuánta energía le quita eso a una madre. Fue agitado, pero lo logramos y a medida que el bebé creció comenzamos a entrar en una relación familiar, aunque la rutina cambió mucho una vez más. Bridget demostró ser un salvavidas, rápidamente inscribió a Emily en clases para padres donde socializó con otros padres de recién nacidos. Para el segundo mes, Emily ya llevaba a su nueva hija a clases y estaba emocionada de salir de la casa un día. Cuando Emily se iba a una de estas clases, escuché el timbre de la puerta. Esto no era inusual. Emily lo pasó mal abriendo la puerta con un bebé en brazos, así que cuando abrí la puerta sonreí, pero me quedé atónito cuando vi quién estaba parado en la puerta. Era Lori. Desde que recibí la carta de Lori y me enteré de su acto, había pensado muchas veces en lo que le diría, que si alguna vez la volviera a ver, anhelaba la oportunidad de desahogar mi ira, insultarla y exigir respuestas a todas las preguntas que había dejado atrás, pero cuando lo hice, me quedé atónito. No esperaba volver a verla y ahora que ella estaba aquí, no tenía palabras. Todo lo que podía hacer era quedarme allí y mirarla. Hola, John, dijo cansadamente, ¿puedo entrar? Como si estuviera en piloto automático. Me alejé de la puerta y ella entró y se sentó en el sofá como si estuviera en piloto automático. Nada había cambiado entre nosotros, no pude evitar estudiarla. Seguía siendo una mujer atractiva, pero también parecía mayor, con arrugas debajo de los ojos y algunas líneas en la cara que no recordaba. Su cabello parecía que no tenía. Presté mucha atención a eso,
lo cual no era propio de ella, al menos su ropa era apropiada para su edad, pensé al recordar cómo había molestado a Emily. Con su armario demasiado juvenil realmente tuviste el coraje de aparecer aquí, dije finalmente. Créeme, dijo con voz aburrida, lo temía, sé que debes odiarme, sé cuánto te he lastimado. La ira se estaba acumulando en mí, pero traté de contenerlo. No lo creo, Lori. No creo que te des cuenta de lo que le has hecho a Emily y a mí. Olvida el dolor de ser abandonada por la esposa y la madre de Emily. Olvida la humillación de ser abandonada por otro hombre. Olvida el hecho de que te fuiste sin decir una palabra, sin explicarte o incluso decir adiós. Tu desaparición me convirtió en objeto de una investigación policial. Registraron nuestra casa y confiscaron mi auto buscando manchas de sangre. Gracias a ti mi reputación quedó empañada. Mis amigos me abandonaron y casi pierdo mi trabajo en la universidad. Recibí llamadas y cartas de odio porque completos desconocidos pensaron que te maté. Y escondí tu cuerpo. Hay gente dispuesta a lincharme si este caso se prolonga mucho más, grité recuperando el aliento y bajando el volumen para no creo que tengas idea de cuánto me has lastimado. Mientras hablaba, su rostro se puso rojo. Pálida y bajó la cabeza, incapaz de resistir mi enojo. Cuando terminé miró hacia arriba y vi lágrimas corriendo por sus mejillas. Sacó un pañuelo de su bolso, se secó los ojos y dijo en voz baja: lo siento mucho, John, no tengo idea de todo esto. Lo siento mucho. Me temo que, lo siento, no es la palabra correcta. Dije bruscamente en ese momento. Debería haberla enviado lejos, pero después de tantos meses de reflexión, no pude evitar preguntar por qué. ¿Lo haces? ¿Qué te hizo dejarnos a Emily y a mí? No quise hacerlo, ella gimió. Empezamos con un ligero coqueteo y luego me di cuenta de que me estaba enamorando de él y tuvimos una aventura en toda regla. Me sentí tan joven que no quise que pasara, simplemente pasó. Oh, sí, dije con desdén. Esa es la buena vieja Lori, juguetona y despreocupada, testaruda e increíblemente egoísta, tan egoísta que estaba dispuesta a abandonar a su esposo de 20 años y mucho menos a renunciar a su propia hija por su pequeño romance. No, te equivocas, ella sollozó. Odiaba lastimarte y eso me mató. Yo quería dejar a Emily, pero no podía mirarla a los ojos después de lo que había hecho. Había sospechado quién era su amante antes, pero ahora estaba seguro. Entonces sedujiste a Brandon Hilton, robaste el novio de tu hija y te escapaste. Vete con él. ¡Qué gran madre eres! Eso no es verdad, ella protestó. Yo estaba tratando de proteger a Emily. Hice que Brandon rompiera con ella. Supe que era mentira tan pronto como lo escuché. No, tú no estabas tratando de ayudar a Emily. Hice que Brandon rompiera con Emily para demostrar que eras más deseable que ella. No me extraña que no puedas mirar a tu hija a los ojos. Es simplemente patético. Ella no intentó refutar mis acusaciones, solo se cubrió la cara con las manos y sollozó, pero yo no. Aún no terminé con mis preguntas, así que después de que ganaste el concurso con tu hija, simplemente decidiste desaparecer sin una palabra de explicación, sin siquiera empacar una maleta. No fue así, se defendió. Salí temprano del trabajo ese día y fui a su apartamento también, ya sabes. De todos modos, cuando terminamos y estábamos acostados allí, me dijo que se iba a ir de la ciudad después del almuerzo. Le rogué que no lo hiciera, pero él se mantuvo firme. Se levantó para vestirse y cuando vi la maleta que había empacado, pensé que me dejaría como a Emily. Luego se dio la vuelta y dijo: ¿vienes o no? Me di cuenta de que no me dejaría. Pero él todavía quería que estuviera con él, estaba extasiada y loca por él y de todos modos me subí a su auto y nos fuimos, dijo encogiéndose de hombros como si eso explicara todo lo que sabía. Lori era impulsiva, pero esto era algo que no podía. Ni siquiera imaginé que te fuiste llevando solo tu ropa contigo, pregunté con asombro. Su rostro se reflejó en vergüenza. Bueno, tenía algo de ropa en el apartamento de Brandon que llevé conmigo en mi bolso de gimnasio, ya sabes, para cambiarme si necesitaba hacerlo después de hacer ejercicio. Ese pequeño detalle solo me hizo enojar más, pero lo ignoré porque todavía no entendía qué estabas haciendo por dinero. Nunca escribiste cheques ni usaste tarjetas de crédito. Realmente me avergoncé de dejarte a ti y a Emily,
dijo rápidamente que no podía soportarlo. Dinero que necesitabas para mantenerla en ese momento. Ya me había dado cuenta de lo egoísta que era. Ella estaba tan emocionada que inmediatamente dejé que esa explicación pasara por mis oídos. No, esa no era la razón. Simplemente no querías que ninguno de nosotros supiera a dónde fuiste o con quién fuiste. Decidiste emprender tu propia pequeña aventura romántica y no lo hiciste. No quería que yo, Emily ni nadie más supiéramos lo que hiciste, y la expresión de su rostro me dijo que había entendido correctamente la situación, pero todavía no entiendo cómo lo hiciste sin dinero. Continué. Brandon tiene un fondo fiduciario. Ella dijo que tenía mucho dinero y luego su cara se puso roja otra vez. Y yo tenía una cuenta bancaria que no conocías con mi nombre de soltera. Comencé a caminar de un lado a otro de la habitación tratando de contener mi ira. Todavía había muchas cosas que no sabía. Lo sé, pero ya no me importaban las respuestas. Cada nueva revelación de ella era como un golpe al cuerpo, incluso después de todo este tiempo. Sí, había visto impulsividad y terquedad en ella, pero ¿quién habría pensado que conducirían a esto mientras pasaba? La ventana, por casualidad miré hacia afuera y vi un auto desconocido estacionado afuera de la casa. Probablemente es donde te está esperando, murmuré. Ella la miró con una expresión extraña en su rostro. No, esa es Jackie. Ella me trajo hasta aquí. ¿Dónde está tu amante? Me dejó, dijo entre lágrimas. Un día me dijo que tenía una nueva oportunidad y que yo no era parte de ella. Luego se fue y yo estaba sola en Nueva York. Traté de hacerlo por mi cuenta, pero era demasiado difícil para mí, así que él te dejó de la misma manera que tú me dejaste, dije vengativamente. Supongo que es verdad lo que dicen, Carme es una perra, supongo, así que dijo en voz baja entonces. Ella se puso de pie, caminó hacia la ventana y le hizo un gesto a Jackie para que se acercara. Se volvió hacia mí y habló con más fuerza. Sé que fui terca e impulsiva y todas esas otras cosas con las que me llamaste. Sí, te dejé y ahora lo lamento con todo mi corazón, y lo que más lamento es haber dejado a Emily, pero tienes que entender que no tuve otra opción, por supuesto. Dije Riley, ¿qué madre querría decirle a su hija que le robó a su novio, que eso era solo una parte del caso? Dijo en voz baja antes de que pudiera responder. Jackie caminó a través de la puerta principal. Ella tenía un bebé en sus brazos y me quedé confundido por un momento. Pero cuando Lori se acercó y le quitó al bebé, todo lo que pude exclamar fue «Oh Dios mío». Lori me miró tristemente. Ahora ves por qué no podía mirarlos a ambos. Ella debe haber sabido lo que estaba a punto de preguntar, porque continuó: cuando me fui, olvidé mis pastillas anticonceptivas y tuve problemas para conseguir una nueva receta. Brandon no quería usar condones, así que pensé que no haría daño, pero su voz se quebró. ¿Te dejó antes o después de que dieras a luz?, pregunté de mala gana antes de que ella podría responder a los sonidos de Emily, que regresaba de su clase para padres, que me alcanzaron caminando hacia la cocina desde el garaje. Ella gritó: «Hola papá, ¿de quién es ese auto que está al frente?». Luego entró a la sala de estar con la bebé Bridget en sus brazos y se detuvo cuando la vio. Mamá, sé que podría haberlo hecho mejor, debería haber pensado en algo que decir para ponerla al día con delicadeza, pero estaba tan enojada por lo que había hecho Lori y tan aturdida por el horror de la situación que me volví hacia mi hija y exclamé: «Mira, que tu madre ha traído con ella a tu nueva hermanastra». Y luego, al ver a Lori mirando al bebé de Emily, dije: «Lori, te presento al bebé Bridget, tu nueva nieta». Les tomó un momento darse cuenta de lo que acababa de decir, pero luego ambos comenzaron a llorar. Por supuesto, los bebés también comenzaron a llorar e incluso Jackie comenzó a sollozar. Yo también tenía ganas de llorar, pero sobre todo me sentía agotada. No quería llorar. Tener la energía para jugar el papel de juez entre Emily y su madre sin importar lo que Emily dijera. Sentí que su madre obtendría lo que se merecía. Finalmente salí de la habitación, caminé hacia el pasillo y me derrumbé en el sofá de la otra habitación. Palabras de enojo vino a mí acompañado de varios gritos angustiados. Supuse que se acababan de dar cuenta que ambos niños tenían el mismo padre. La madre y los niños lloraron un buen rato, pero al rato me di cuenta que la sala se quedó en silencio y comencé a adivinar lo que estaba pasando. Continué: dudé,
pero cuando finalmente asomé la cabeza por la puerta vi a Jackie sosteniendo a la bebé Lori, Lori sosteniendo a la bebé Bridget y Emily mirando por encima del hombro y notándome. Emily me hizo un gesto para que volviera a la habitación y caminó hacia mí. No tenía idea qué decirle a mi hija. La revelación de Lor me dejó atónita, no podía imaginar el efecto tenían a Emily, su propia madre le había robado a su novio y luego tuvo un hijo con él, ¿cómo podía aliviar el sufrimiento de Emily? Pero antes de que pudiera decir algo, Emily me dejó atónita. Papá, ¿puede mamá quedarse con el bebé en nuestra casa por un rato? Tienes que. Estoy bromeando, jadeé en estado de shock después de todo lo que te ha hecho a ti y a mí. Lo sé, papi, y no sé si alguna vez podré perdonarla por eso, pero está en quiebra, papi, y no tiene a dónde ir, su bebé necesita un lugar donde vivir. Al menos hasta que mami se recupere, por favor, papi. Después de todo, su bebé es la media hermana de Bridget y Mía. Me estremecí al darme cuenta de eso, porque no puede vivir con Jackie, protesté. Emily me miró con fastidio. Jackie vive en un solo apartamento dormitorio. Papá dijo, bueno, entonces Lori puede vivir con sus padres, ella es su responsabilidad. Lo intenté, sí claro papi, como si Emily respondiera. Riley, intentamos proteger a Emily de la acritud de nuestra relación con los Carlton, pero por supuesto ella se dio cuenta de Discord desde el principio, ambos lo sabíamos, esa no era una opción. Aprendí 2 lecciones ese día. La primera fue que nunca entendería la relación madre-hija. Casi esperaba que cuando Emily se enterara de la traición de su madre, estallara una pelea. Emily le ofreció a Lori un refugio seguro, incluso si solo fuera temporalmente. Estaba más allá de mi imaginación. La segunda lección que aprendí fue que es casi imposible para un padre negarle algo a su hija cuando ella realmente quiere. Hice una cita con Bridget con anticipación para la noche siguiente. Fue la única vez que no quise. Al verla, mis preocupaciones debieron ser obvias porque cuando Bridget abrió la puerta y me vio, inmediatamente preguntó qué pasaba y aunque pasaba sabía que la postergación no me llevaría a ninguna parte, así que la llevé al sofá y me senté a su lado. Bridget, hay algo tengo que decirte. Lori está de vuelta. Una mirada de sorpresa cruzó por su rostro que fue casi inmediatamente reemplazada por dolor. Suspiró y luego asintió levemente en comprensión. ¿Y tú y ella decidieron volver juntos? No, casi grité, eso no es de lo que se trata. En todo caso, continué explicando lo que había sucedido y cómo Emily había insistido en que ayudó temporalmente a su madre y a su hijo. La cara de Bridget se relajó un poco, pero todavía había dolor en sus ojos cuando me miró. No me asustes así otra vez, Ion. Ya perdí a un hombre que amo. No creo que pueda soportar perder a otra persona. ¿Acaba de decir que me amaba? Me sentí cada vez más cerca de Bridget cuanto más nos veíamos, pero no estaba seguro de cómo se sentía ella por mí. Ahora, al escuchar esas palabras, mis miedos y mis dudas parecieron desaparecer. La rodeé con mis brazos y la miré a los ojos. Yo también he perdido un cónyuge, pero he encontrado otro, uno mejor, alguien a quien puedo amar. Te prometo que si me necesitas, no me perderás. Ella no dijo nada, pero pensé que sentía algo agitándose dentro de ella también. Así es como llegamos al punto en el que sentí que mi larga pesadilla también había terminado. Nuestras vidas ahora iban en una nueva dirección desconocida. Bridget y yo comenzamos a pasar cada oportunidad que podíamos juntas, pero decidimos seguir viviendo separadas al menos por ahora. Primero, no queríamos apresurar las cosas y segundo, nuestra casa todavía estaba llena de trabajo, 2 mamás cuidando a 2 niños pequeños más una niñera. Bridget había encontrado a alguien que ahora venía todos los días de la semana para ayudar. Fue una bendición porque permitió que Emily siguiera asistiendo a clases y que Lori comenzara a buscar un trabajo para mantenerse a sí misma y al bebé. Yo todavía traté de ayudar, pero la verdad es que estaba en la minoría. Esto tuvo un desafortunado efecto secundario. Cuando tuve más tiempo libre comencé a reflexionar sobre todo lo que me había pasado. Puede parecer contradictorio, pero cuanto más feliz me sentía con Bridget, más infeliz me volvía con Lori. Emily había encontrado una manera de coexistir con su madre a través de la experiencia compartida de cuidar a sus bebés, pero no tenía nada para calmar la amargura de la traición de mi ex esposa y el resentimiento de que me había lastimado, no solo engañándome sino desapareciendo de una manera que me hizo sospechar. Sin embargo,
con el tiempo descubrí que el foco de mi resentimiento se desplazó hacia una persona que hasta ahora había evitado las consecuencias. Brandon Hilton fue el quien sedujo a mi esposa, fue el quien presentó la demanda contra mi hija y fue el quien manchó mi nombre, tal vez de manera irreparable. Aún más desagradable fue el hecho de que la seducción no fuera aparentemente, ya no se reconoce como un crimen. La sociedad estaba perfectamente dispuesta a permitir que depredadores como Hilton sedujeran a esposas e hijas y luego miraran para otro lado cuando se alejaban abruptamente. ¿No debería haber algún tipo de castigo por todo el dolor y sufrimiento que dejaron atrás? Volví y releí el incidente de Axbow. Esta vez sentí más simpatía por los miembros del escuadrón que rastreó el barco. Sí, colgaron a las personas equivocadas, pero se vieron obligados a actuar por un sistema de justicia ineficaz que no los protegió. Además, me recordé a mí mismo. Los crímenes que estos hombres estaban tratando de cometer no eran insignificantes. Privar a un ranchero de su rebaño puede hacer que no pueda alimentar a su familia cuando las nieves del invierno aúllan sobre la pradera. Robar el caballo de un hombre es casi seguro condenarlo a una muerte lenta y prolongada. Muerte de hambre y deshidratación lejos de la civilización humana. No es de extrañar que los vigilantes tomaran las armas contra el mar de problemas para perseguir a aquellos que sentían que les habían hecho daño, y entendí que Brandon Hilton no puso a mi familia en riesgo de hambre ni me dejó vagar pie en el desierto en busca de un abrevadero, pero me ha causado un daño tangible, real a mí y a mi familia, empañó mi reputación, me convirtió en un cornudo desventurado y dejó atrás a 2 mujeres abandonadas. A medida que pasaba el tiempo, comencé a pasar cada vez más de mi tiempo libre buscando su paradero, sin mencionar las noches de insomnio contemplando formas adecuadas de venganza por lo que había hecho. La mayoría de los profesores universitarios no están bien pagados, especialmente los profesores de artes liberales. La pérdida del salario del OR había reducido significativamente nuestro presupuesto familiar y ahora tenía varias bocas más que alimentar, además de contratar a una niñera. Para cuidar a los niños, no tenía forma de poder contratar una agencia de detectives para rastrear a mi enemigo, así que recurrí a la alternativa del pobre Internet. Brandon tenía una cuenta de Facebook, naturalmente, pero no había. Se actualizó en más de un año. Además, pensé que era poco probable que me agregara como amigo, así que podía realizar un seguimiento de sus actividades. Una búsqueda en Google reveló que su nombre estaba en una lista de estudiantes de derecho, pero había poca información adicional. Sin embargo, después de descubrir esto, fui a admisiones. Oficina para ver qué podía encontrar en sus registros. La amable asistente administrativa me dejó mirar a través de su archivo. Oficialmente no se suponía que lo hiciera, pero lo único que supe fue que él también era de Savannah. Este descubrimiento me hizo estremecer. ¿Realmente Lori lo habría conocido en ese entonces? Pero rápidamente me convencí de lo absurdo de esa idea. Me fui a la universidad cuando tenía solo unos pocos años y darme cuenta de este hecho me hizo maldecir a Lori nuevamente por su estúpida negativa a igualar su edad. A medida que mi búsqueda continuaba, me encontré convirtiéndome en una especie de experto en el comportamiento inusual de cierta hija de un magnate de la cadena hotelera con el mismo apellido, pero no tuve suerte para encontrar a Brandon Hilton. Parecía que ya había escapado del grupo que lo había alcanzado. La inutilidad de mi búsqueda solo fortaleció mi determinación de encontrarlo. Una parte de mí vigilaba mis acciones con asombro. ¿Qué pensé que haría si encontraba a este hombre peleando con él? No era cinturón negro en artes marciales ni experto en combate sin armas, además era 20 años más joven que yo y probablemente me patearía el trasero. ¿Cómo esperaba? Me daría satisfacción si pudiera encontrarlo, pero esas cavilaciones no hicieron nada para calmarme. Mi ira: él había atacado a mi familia, robado a mi esposa y destruido nuestro hogar. Me deshonró y empañó mi reputación, insultos que eran insoportables para mí en épocas anteriores. Sabía que la respuesta habría sido simple en el siglo XIX cuando el honor estaba en juego. El ofendido: las partes desafiaban a la otra a un duelo con espadas o pistolas, pero yo sabía por mi investigación que los militares eran en gran medida responsables de detenerlos. Duelos. Los soldados y los marineros se batían a duelo tan a menudo que los militares lo declararon un crimen. Necesitaban soldados en el campo de batalla en el siglo XX.
Los duelos se habían convertido en una tradición muerta. Conocía la historia y las razones por las que la sociedad se oponía tan firmemente a todo este entretenimiento extralegal, pero el mismo pensamiento nunca me abandonó. ¿Cómo podría un hombre restaurar su honor sin tomar la ley en sus propias manos, sin convertirse en un hombre? Un vengador, así que continué mi búsqueda obsesiva y solitaria del hombre que odiaba, aunque nunca lo conocí cara a cara, aunque no tenía ningún plan para tratar con él, incluso si pudiera encontrarlo, pero nada de eso me impidió escabullirme hacia mi computadora cada pocos minutos. Días para ver si había surgido alguna información nueva para cuando llegara la primavera. Volví. Había perdido casi toda esperanza de descubrir el paradero de Brandon Hilton. Estaba dispuesto a aceptar que se había ido y que nunca más lo volvería a ver ni a saber nada de él. Una noche, me quedé atónito cuando una de mis consultas de búsqueda arrojó una publicación del Savannah Morning News. Cuando leí el artículo me quedé atónita. Inmediatamente llamé a Bridget para ver si podía ir y hablar sobre mi descubrimiento. No podía discutirlo con Emily porque no quería molestarla y no quería. No quería compartir la noticia con Lori, pero no podía guardármela para mí. Lo encontré, dije emocionada entregándole la noticia impresa a Bridget. No creerás lo que acaba de hacer. Ella escaneó rápidamente el artículo y se lo devolvió. Yo no entiendo, John. Sé que odias a Brandon, pero ¿qué tiene que ver contigo su boda? No podía entender por qué Bridget no estaba sorprendida por esta noticia, pero luego me di cuenta de que no había forma de que se diera cuenta. Su significado: el apellido de soltera de Bridget Lorera Carlton. Exclamé que ese bastardo está comprometido con Cés, la hermana de Carlton, Lori, la hermana de la tía Emily. Increíble, suspiró, porque no deja en paz a la familia Carlton. Es como si se estuviera vengando de las mujeres Carlton. No lo había pensado de esa manera y traté de razonar. No, dije lentamente, no lo hago. Creo que ese es el caso, pero hasta donde él sabía, eran Lori y Emily Manning. Dudo que sepa el apellido de soltera de Lor, probablemente no sepa que ella y Cecily están relacionadas, tal vez no, ella lo admitió, pero todavía no veo cómo los Carlton pudieron dejar que Cés se comprometió con él después de lo que le hizo a Emily y Lori. Eso es lo que dije, ellos tampoco lo saben. Desde que Lori y yo nos casamos, prácticamente no ha habido contacto entre ella y su familia. Estoy seguro de que saben que Lori está viva, pero probablemente no tengo idea de con quién se escapó. Rufus Carlton probablemente piensa que ha conseguido un joven abogado prometedor de Savannah para que sea su yerno. Si Brandon no lo sabe y los Carlton no lo saben, Bridget preguntó entonces ¿por qué te importa lo que está pasando en Savannah? Negué con la cabeza. Brandon puede que no sepa que hay alguna conexión entre ellos, pero por lo que tengo entendido, ha vuelto. Es como un ladrón que roba tu casa y luego vuelve a robarla de nuevo. Me debe y esta vez voy a hacer algo al respecto. Una expresión preocupada apareció en el rostro de Bridget. John, ¿qué estás pensando? No vas a hacer nada estúpido, ¿tu fuerza nunca ha resuelto nada? No le dije eso a Bridget. Pero como historiador sabía que este viejo dicho no era cierto. ¿Crees que la fuerza nunca resolvió nada? Cuéntale eso a los cartagineses después de que Cao obligó a los romanos a someter a su ejército. Masacrar a todos los hombres, esclavizar a las mujeres y cubrir los campos con sal para que nada crecería en ellos durante 7 años. Esto me pareció que resolvería por completo la cuestión de Cartago, pero no quería alarmar a Bridget, así que solo dije que no sabía qué haría, pero que no podía quedarme de brazos cruzados. Mira. ¿Qué pasa ahora que Brandon? El paradero de Hilton ya no era un misterio, mi estado de ánimo solo empeoró, la posibilidad de que volviera a suceder ya no era una fantasía, ahora me enfrentaba a un dilema sobre qué hacer. Siempre había creído en la ley, como historiador sabía muy bien lo que sucede cuando la gente toma su sed de venganza en sus propias manos, pero después de lo que me pasó a mí y a mi familia, no podía quedarme de brazos cruzados y dejar que este hombre quedara impune. Mi orgullo, mi honor y mi sentido de la justicia exigían una respuesta. Brandon Hilton tuvo que pagar por lo que finalmente lo había hecho. Después de una larga noche sin dormir tomé mi decisión. Después de haberla tomado descubrí que podía idear un plan para obtener satisfacción.
el tiempo era corto, pero pensé que tendría tiempo para hacer lo que necesitaba hacer si me apresuraba. Ahora comencé. Usando Internet para investigar los pasos que tendría que seguir y obtener los recursos que necesitaba para lograr mi objetivo, uno por uno, los encontré durante este tiempo en el que a menudo estaba fuera de casa por negocios, pero esperaba que cuidar a dos pequeños me ayudara. Distraer a los demás lo suficiente para que no se dieran cuenta de lo ocupado que estaba, lo último que necesitaba era mucho preguntas y dudas, pero tanto Emily como Bridget tenían un don para leer mis estados de ánimo y, finalmente, justo antes del día D, como lo llamé, me confrontaron. Estaba trabajando en mi computadora una noche y miré hacia arriba para ver a Emily parada en la puerta de mi oficina. Con una expresión preocupada en su rostro, «Hola nena», dije a la ligera, «¿Cómo te va?» «Bridget está aquí», me dijo que necesitamos hablar contigo. Esto era inusual, no había planeado ver a Bridget esta noche. Rápidamente cerré el navegador web y comencé a levantarme cuando Bridget entró por la puerta. No estaba sonriendo antes de que pudiera decir algo. Emily habló. «Papá», Bridget me dijo que encontraste a Brandon. Le lancé a Bridget una mirada lasciva, pero ella simplemente cruzó los brazos sobre el pecho y me miró con una expresión determinada. Emily continuó. «Papi, tengo miedo de morir de miedo de que hagas alguna locura, sé lo molesto que estás por todo lo que pasó y tienes todo el derecho de estarlo, pero si terminas en la cárcel o te arruinas, solo empeorará las cosas». Bridget se acercó y puso su mano sobre el hombro de Emily. «Por favor, Ion. Emily tiene razón. Estás tramando, no lo hagas, ya perdí a una persona, no sobreviviré si vuelve a suceder». Vi las lágrimas en sus ojos y en ese momento estuve tentado a olvidar mis planes, estas dos mujeres a las que amaba más que cualquier cosa en el mundo, y lo último que quería hacer era lastimarlos, pero simplemente no podía cancelarlo. Una línea de uno de los poetas de Cavalier pasó por mi mente. «No podría amarte tanto, querida, si no los amo más que el honor». Caminé alrededor de mi escritorio y los abracé a ambos. «Gracias por preocuparse por mí, significa mucho, pero ambos están preocupados por nada. Traté de asegurarles que no voy a hacer nada estúpido, ustedes me conocen mejor». Entonces Emily me miró con ojos esperanzados. «Prometo, papá». Recordé que Emily era una niña y le tendí mi dedo meñique a su dedo meñique. «Prometo, bebé», juré, y ella tomó mi dedo con el suyo y sonrió, pero hubo un destello de duda en los ojos de Bridget. Ojos, y me di cuenta de que no la había engañado. Supongo que perder un marido en la batalla tiene ese efecto en una mujer. Tendría que tener cuidado de no asustarla para que intente detenerme. Pensé que hice un buen trabajo calmando a Emily, pero mis esfuerzos casi fueron en vano cuando recogió un paquete del servicio de entrega mientras yo todavía estaba en la escuela. Cuando llegué a casa me tendió la caja con una mirada preocupada en su rostro. «¿Qué es esto, papi?» «El paquete dice que es de la armería, es pesado». Supe de inmediato lo que era. Lo había pedido hace mucho tiempo y estaba preocupado si llegaría a tiempo. «Nada especial, cariño, solo un regalo para un colega del departamento de historia». Mentí, ella no dijo nada más, pero pude ver la duda en su rostro esa noche. Estaba sentado en mi oficina revisando 2 veces. Diagrama de instrucciones para llegar cuando Lori me sobresaltó al entrar a la habitación y cerrar la puerta. Le dejé en claro que no estaba feliz de tenerla a ella y a su bebé en nuestra casa y hasta ahora había mantenido su distancia. «Bueno, ¿qué hago? ¿Quieres?», pregunté fríamente. Por un momento ella solo me miró y luego su cara se puso roja y comenzó a llorar. «Sé que he herido, le has sido infiel, te hizo sufrir». Y ella se detuvo para reprimir un sollozo. «Y sé que no tengo derecho a pedirte nada», pero tuvo que hacer una pausa nuevamente antes de poder continuar. «Solo por favor no te lastimes ni vayas a la cárcel ni nada por tu culpa. Yo ya hice suficiente por ti. Ya no puedo hacerte daño a ti, ni a Emily, ni siquiera a Bridget». Me quedé quieto. «Ese es tu problema, Lori. Siempre piensas que todo se trata de ti, pero no se trata de ti, se trata de mí. Estoy haciendo lo que tengo que hacer. ¿Para qué? Estás fuera de mi vida y no puedes volver a ella ahora ni en el futuro. ¿Entiendes?». Su rostro se puso pálido, luego se dio la vuelta y se alejó rápidamente después de pensar un poco.
Busqué en el cajón de mi escritorio y Saqué una copia del anuncio de la boda en las noticias matutinas de Savannah. La doblé y la metí en un sobre. Luego reuní lo esencial. Mañana era el día y quería empezar temprano. Me desperté temprano en la mañana, me duché, me afeité, agarré mis cosas y caminé de puntillas. Entré a la cocina a desayunar antes de salir. Estaba terminando mi segunda taza de café cuando Emily entró en la habitación. Con el bebé en brazos inmediatamente notó mi maleta y me miró interrogativamente. ¿A dónde vas, papi?, preguntó ansiosamente. Nunca volveré tarde esta noche o temprano mañana por la mañana, cariño, le dije. ¿A dónde vas?, preguntó otra vez y pude ver su ansiedad creciendo. Está bien, nena, te prometo que va a estar bien, le dije besándola a ella y al bebé en la frente. Antes de que pudiera hablar metí la mano en mi bolsillo y le entregué el sobre que había sellado anoche. ¿Me haces un favor, nena? Cuando Lori llegue a casa del trabajo esta tarde, por favor dale esto. Había miedo genuino en sus ojos, pero antes de que pudiera decir algo más, el bebé comenzó a llorar y mientras ella lo atendía, aproveché para escabullirme por la puerta. Cuando salí del camino de entrada, me pregunté si Emily esperaría a que Lori regresara antes de leer el anuncio, que me hizo dudar, así que metí la mano en mi bolsillo y apagué mi teléfono celular. No tenía ganas de hablar con nadie hasta que hiciera lo que tenía que hacerlo. Se trata de un viaje de 4 horas desde Atlanta a Savannah, así que llegué a la ciudad un poco después de la tarde. Comiendo un almuerzo de comida rápida, me detuve en un motel barato para descansar y cambiarme. Después de todo quería lucir bien para la boda. Todavía era primavera, pero ya hacía calor y humedad en Savannah. Por supuesto, había una brisa que venía del océano, pero no hizo mucho por bajar la temperatura. Vestía el traje de lana oscuro que había traído conmigo. No era nada destacable pero aceptable para una boda. Eso me parecía bien. No quería que se notaran, al menos no ahora, el aire acondicionado del coche mantuve una temperatura agradable durante el viaje a la catedral, pero tan pronto como estacioné y comencé a caminar hacia la entrada de la catedral, estaba sudando. Revisé para asegurarme de que mi chaqueta estuviera abotonada. La boda era solo con invitación, pero nadie revisó la lista de invitados. Esperé para que un grupo de invitados subiera las escaleras y se uniera a ellos. Incluso tuve una conversación informal con una pareja mientras esperábamos que los mayordomos acompañaran a las damas a los bancos. Cuando me lo pidieron, dije que quería sentarme al lado de la novia. No, porque no quisiera. No me gusta la familia Carlton, pero como había más gente sentada en ese lado del pasillo, el mejor disfraz fue pensar que la catedral era un hermoso lugar para una boda. La parte alta de la nave era impresionante y el altar estaba sembrado de mentiras y rosas blancas. La novia estaba hermosa con su largo vestido blanco mientras caminaba por el pasillo bajo el brazo de su padre. Este viejo libertino estaba mirando en la congregación. Me aseguré de darme la vuelta cuando pasó por mi banco. La misa de boda era tradicional. El sacerdote incluso preguntó si alguno de los presentes sabía alguna razón por la cual una pareja enamorada no debería casarse. Estuve tentado de hablar, pero me contuve. De regreso, el ambiente no era apropiado para lo que estaba a punto de hacer. Después de la boda, toda la congregación fue al club de campo para la recepción. Esperé hasta que la mayor parte del estacionamiento estuvo libre y seguí sin querer sobresalir. La recepción se llevó a cabo en el club comedor principal. Mesas rectangulares estaban dispuestas en filas a lo largo de una pared formando una mesa principal oblonga. El resto de la habitación estaba llena de mesas redondas, cada una lo suficientemente grande para acomodar a 8 personas. Las mesas estaban dispuestas en semicírculo para dejar un área abierta para bailar. Por mi cuenta había 60 mesas en la sala. Tendría una buena audiencia para la actuación. Encontré una mesa desocupada al fondo de la sala y se sentaron. Deben ser empleados o parientes lejanos, pensé. Que los otros exiliados en la mesa estaban contentos por la compañía y entablamos una conversación tranquila sobre la boda, la recepción y cuánto debe haber gastado Rufus. Debe haberle costado una fortuna. Una mujer me dijo sin aliento que contrató a Pauline para organizar todo. Le creí. La comida estaba deliciosa. Si esta va a ser mi última cena, pensé que al menos debería ser agradable. Después de la cena, las copas de vino fueron removidas y reemplazadas con copas de champán. Sabía lo que esto presagiaba y mi estómago se tensó en la cena. Solo bebí vino a sorbos porque quería tener una mano firme,
pero tomé la copa de champán no para beber sino como un accesorio para ayudarme a prepararme para la actuación. El sonido del dedo carnoso de Rufus Carlton golpeando el micrófono atrajo nuestra atención colectiva hacia la mesa principal. Después de unas pocas palabras entusiastas sobre su hija y su nuevo esposo, Rufus abrió el micrófono para los brindis. Fue seguido por una procesión de amigos y familiares, cada uno de los cuales sintieron que era su deber compartir alguna anécdota ligeramente humorística sobre la novia o el novio. Cada brindis fue seguido por risas, aplausos y más alcohol. A medida que el ritual se prolongaba, me levanté y me moví a través de la habitación hacia la mesa principal después de algunas ofrendas más. Las cosas comenzaron a calmarse y el padrino, como había esperado, preguntó: ¿Alguien más quiere una bebida? Levanté mi vaso y exclamé en voz alta: tengo un brindis. Ya que estaba parado a un lado, era difícil para la mayoría de los que estaban sentados en la mesa principal verme. No pensé que hubiera mucha gente en el público que podría reconocerme, pero no quería correr ningún riesgo. Mientras subía a la plataforma detrás de los invitados de honor en la mesa principal, vi que la mayoría de la audiencia no me estaba prestando atención. Eso está a punto de cambiar. Pensé sombríamente. Tomé el micrófono y me aclaré la garganta en voz alta. Quería llamar la atención de la gente, pero mi garganta estaba repentinamente seca. De todos modos, era hora de comenzar. Hemos escuchado muchas anécdotas sobre el pasado hoy, pero quiero hablar sobre el señor y el futuro de la señora Hilton, dije en un tono falsamente optimista. Por futuro me refiero a los niños, por supuesto. Provocó risas y algunos aplausos de aprobación de la multitud. Predigo que esta pareja tendrá muchos hijos en el futuro. Continué. No puedo hablar por Sally, pero definitivamente puedo dar fe de las habilidades de Brandon en esa área. Se soltaron algunas risas más, pero se levantó un leve murmullo en la audiencia y noté que algunas personas se miraban entre sí de manera interrogativa. Hablé un poco más alto. Puedo decir eso con certeza porque Brandon ya ha tenido al menos 2 hijos que yo sepa. Escuché el suspiro de la señora Carlton y inmediatamente un murmullo se extendió por la audiencia. Rufus Carlton se giró para mirarme a quemarropa y de repente su rostro se iluminó con el reconocimiento. Ereción Manning, no fuiste invitado a la boda. Baja del escenario. Brandon estaba sentado al lado de la plataforma en un estado de intoxicación leve, pero cuando escuchó mi nombre algo debió haber llamado su atención y comenzó a levantarse rápidamente. Me incliné, puse mi mano en su hombro y lo empujé bruscamente hacia su asiento. Algún alma inquieta había apagado el micrófono, pero no lo hice. Me encargué de enseñar historia a estudiantes de primer año en una clase de 300 personas. Gente en un auditorio, así que sabía cómo proyectar mi voz. Tengo algo que decir, dije en voz alta. Rufus gritó de nuevo para que alguien me sacara del escenario. A mi derecha, algunos jóvenes, deben ser los amigos de Brandon, estaban tratando de abrirse paso a través de las mesas para hacer precisamente eso. Estaba listo para ello. Me agaché. Bajé la cremallera de mi chaqueta y bajé la cremallera de mi lado izquierdo para revelar la pistolera que llevaba en el hombro. Con mi mano derecha, saqué una Magnum 357 con un cañón de 8 pulgadas y la agité hacia los hombres que avanzaban. Gritaban desde el pasillo y se retiraron apresuradamente. Señor Magnum, quiero decirle algunas palabras más sobre Brandon Hilton, dije en voz alta manteniendo mi mano izquierda sobre su hombro. Me miró y sus ojos estaban muy abiertos y blanco como las galletas de boda que nos sirvieron de postre. Como dije, Brandon Hilton ya es padre de al menos 2 hijos. Continué. ¿Te gustaría saber de quién? Volviéndose hacia Rufus gruñí. El primer hijo es de tu segunda hija Lori y el segundo es por tu nieta Emily. Escuché a la novia gritar y me volví hacia ella con severidad. Así es, Cecil, grité. Brandon no solo es el padre del hijo de tu hermana, sino también de tu sobrina. La pobre niña rompió a sollozar. Sentí un poco de pena por ella porque esta chica nunca había sido cruel conmigo, pero no podía. No puedo decir lo mismo del resto de su familia. Me volví hacia Brandon. Siempre te has metido con quien querías, las esposas de los demás, y siempre te has salido con la tuya, ¿no es así, Brandon? Pero ahora no. Con esas palabras me quedé. Agarré a Brandon por su cabello rubio rizado y lo tiré hacia atrás al mismo tiempo que colocaba la Magnum en el podio. Metí la mano en la funda debajo de mi chaqueta en mi lado derecho y saqué mi cuchillo Bowie.
Quería causar una buena impresión y un cuchillo enorme. Con una hoja tan larga como el cañón del Magnum ciertamente lo logró cuando vio el cuchillo Bowie en mis manos. Instintivamente levantó su mano en un intento de proteger su rostro. Esto me dio la oportunidad de tomar su cabello. Saqué una bolsa de plástico y ponga una muestra de cabello. Esto debería ser suficiente para un ADN. Prueba, le dije a él y al resto de la multitud. Dándose cuenta de que no iba a destruirlo, el joven se desplomó en su asiento mirando hacia abajo. Vi una mancha oscura extendiéndose por la entrepierna de sus pantalones, pero no había terminado con él. Sin embargo, metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta, saqué una pila de papeles y los puse en sus manos. Brandon Hilton, este es un aviso legal de que se le está demandando para establecer la paternidad del niño que engendró con Lori Carlton Manning. Por la presente, se le cita a comparecer en tribunal. Metí la mano en mi chaqueta otra vez y saqué un segundo paquete. Brandon Hilton, este es un aviso legal para presentar una demanda de paternidad con respecto al niño que estás engendrando con Emily Manning. Estás recibiendo un aviso. Lo miré con disgusto. Ni siquiera pienses en tratando de desaparecer de nuevo. Ya he notificado al Departamento de Bienestar Infantil de Georgia que tienen sus propios métodos para tratar con los padres irresponsables y tan pronto como el tribunal registre el caso, vendrán y te atraparán donde quiera que vayas. Volví a sacudir la cabeza. Quiero predecir tu futuro, Brandon. Yo predigo que para los próximos 18 años o así que vas a hacer muy poco excepto trabajar para pagar la manutención de tus hijos. Con esas palabras me levanté de la mesa al piso principal, pero antes de irme me volví hacia el anciano que me miraba con una mezcla de odio y desesperación. Felicitaciones por tu nuevo yerno, Rufus, le dije con una risita. Ciertamente eres un excelente juez de carácter. Hubo un grito primario de algún tipo detrás de mí y cuando miré por encima del hombro vi a Brandon agarrando él enorme la pistola que había dejado en el podio. La levantó, me apuntó y comenzó a apretar frenéticamente el gatillo. Negué con la cabeza. No intentes dispararme por la espalda, Brandon, esa no es una pistola real, es una réplica de una. Entonces me reí. ¿Por qué? No lo guardes. Considéralo mi regalo de bodas. Con esas palabras me dirigí a la puerta mientras la conmoción detrás de mí alcanzaba niveles histéricos. La gente en la audiencia se gritaba entre sí con voz entrecortada y su madre sollozaba en los brazos de la otra y Rufus gritaba. En ese momento, Brandon, el director de orquesta, en una extraña pero decisión sorprendentemente apropiada, levantó su batuta y ordenó a los músicos que tocaran. Sonreí mientras salía por la puerta. Lástima que no tocaron más cerca de ti. Dios mío, pensé para mí mismo que hubiera sido el final perfecto para este naufragio. En medio de toda la conmoción nadie me siguió, o tal vez fue el recuerdo del cuchillo de Bowie todavía colgando de mi cinturón. Sea cual sea el caso, logré llegar a mi auto y alejarme sin más incidentes. Mientras tomaba la autopista en dirección norte, la adrenalina comenzó a desaparecer y yo empecé a temblar y luego me invadió una fatiga tremenda. Pensé en parar y dormir un poco, pero era más importante para mí llegar a casa. No quería que me arrestaran en ningún lugar cerca de Savannah. Bajé las ventanillas del auto para dejar que entrara el aire fresco. El aire de la noche soplaba sobre mi cara y me mantenía despierto mientras conducía. Pensé en lo que había decidido hacer. Si destruía a Brandon Hilton, terminaría en la cárcel y dejaría a mi familia desamparada. También privaría a los dos pequeños de la manutención infantil que Hilton pronto tendría que empezar a pagar. Supongo que de alguna manera me había convertido en una especie de justiciero, pero lo estaba haciendo a mi manera dentro de los límites de la ley. Me dio cierta satisfacción Brandon Hilton. Me aseguré de que pagara por lo que había hecho y que seguiría pagando hasta que ambos niños fueran adultos. Mi hija definitivamente podría usar el dinero para criar a la pequeña Bridget y con un poco de suerte el ingreso extra ayudaría a Lori a irse de mi casa antes. Además me las arreglaría para vengarme de Rufus Carlton y si mi pequeña broma hizo que gastara mucho dinero en una boda elegante, eso sería genial. Pensé que pasara lo que pasara, me sentí bien, como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Era pasada la medianoche cuando finalmente llegué a nuestro vecindario en Atlanta. Iba a ser muy silencioso para no despertar a nadie, pero mientras tiraba. Entré en el camino de entrada, las luces del piso principal ya estaban encendidas. Justo cuando comencé a caminar por el camino de entrada, la puerta se abrió y Bridget,
Emily e incluso Lori salieron corriendo con lágrimas en los ojos. Emily fue la primera en alcanzarme y cayó en mi brazo sollozando. Oh, papá, estaba tan asustada que Bridget me alcanzó. No vuelvas a hacer algo tan loco, John. Manning, ¿qué pasaría si te hubieran atacado? ¿Qué pasaría si alguien hubiera traído un arma? Las tomé a ambas por debajo de mis brazos y las llevé de regreso a la casa. Ninguna de las mujeres me soltó y las tres nos derrumbamos en el sofá exhaustas. Cuando Bridget sintió la funda apoyada contra su costado, me hizo sacar el cuchillo Bowie y mostrárselo junto con una bolsa llena de cabello de Brandon. No puedo creer que te hayas llevado esa cosa contigo, exclamó. Luego me miró perpleja. ¿Sabes? Ese cabello no cuenta como evidencia contundente, ¿verdad?, preguntó. Sé que respondí que el tribunal le ordenará que proporcione una nueva muestra para el juicio, pero fue muy divertido obtener esta y ciertamente convenció a todos aquí de que tenía razón, además de que daba miedo. Brandon literalmente hasta la muerte y luego un pensamiento me golpeó. ¿Cómo saben todos lo que pasó allí? Les dije Lori y dijo en voz baja Cecil y me llamó y me contó lo que pasó. Cecil te llamó, no has hablado con ella en años, dije incrédulo. Lo sé. Lori dijo pero tuvo que llamarme para saber si lo que dijiste sobre Brandon era realmente cierto cuando yo le conté todo lo que había pasado y me dijo que iba a empezar a buscar un analgésico mañana. Asentí y me alegré de escuchar esa noticia, las lágrimas todavía corrían por mi rostro. Sé que no lo hiciste por mí, John, pero gracias por salvarme. De ese monstruo va a ser muy duro para ella por un tiempo, pero al menos sabrá la verdad ahora en lugar de más tarde. Gracias por salvar a mi hermana pequeña. Asentí de nuevo. Había hecho lo que había hecho por mis propias razones, pero todavía me hizo sentir bien saber que la vida de ese no sería arruinada por ese bastardo inmoral a pesar de mis dudas. La policía nunca apareció en nuestra casa esa noche. O al día siguiente. Pensé que Rufus vendría por mí, pero aparentemente dirigió su ira hacia Brandon. En cambio, la vida de ese joven iba cuesta abajo rápidamente. Como le había dicho a Lori, Cecilia había conseguido su boda y se había casado con el argumento de que Brandon le había ocultado información importante. Mientras tanto, en el juicio de las 2 demandas de paternidad que presenté, el tribunal dictaminó que él era de hecho, es el padre de los hijos de Lori y Emily y les otorgó a ambas mujeres una manutención infantil adecuada. Al registrar sus estadísticas vitales en la División de Servicios de Manutención Infantil de Georgia, Brandon Hilton se convirtió en un hombre marcado. La recepción de la boda se convirtió en la sensación del año y, aunque la lista de invitados contaba con solo 500, miles de residentes de Savannah afirmaron haber presenciado el fiasco. No es sorprendente que Brandon se fuera. Poco después, me enteré de que ahora ocupa un puesto modesto en el gobierno de la ciudad de Mon. Lo que realmente me sorprendió fue que Rufus Carlton aparentemente lo ayudó a conseguir el trabajo. Supongo que Rufus decidió que el hecho de que Brandon tuviera un trabajo era lo mejor para todos los involucrados. Por supuesto, después de pagar 2 pagos mensuales de pensión alimenticia, Brandon no tenía mucho dinero extra. Saeli y Lori se mantuvieron en contacto y, finalmente, Lori se mudó de nuevo a Savannah. Creo que Rufus estaba listo para aceptarla de nuevo en la familia sin mí o tal vez él. Me di cuenta de que desterrar a su hija no era una decisión tan sabia de ninguna manera. Su partida fue un alivio para mí después de todo lo que había sucedido. Desearía poder decir que la perdoné, pero eso sería una mentira y me alegré de que ella estuviera fuera de mi vida. Emily todavía vive en casa pero quiere encontrar la suya propia. Pronto ella ha encontrado un buen trabajo aquí en Atlanta y está tomando clases por las tardes para obtener su título universitario. También se ha recuperado lo suficiente para comenzar a reconstruir su vida social. Ser madre soltera no es fácil, pero Bridget y yo disfrutamos de cuidar niños y eso ayuda. Si Bridget y yo nos casamos en una pequeña ceremonia privada, ella me dijo después de mi aventura de justicieros que no me iba a dejar fuera de su vista, así que decidí aceptar lo inevitable y hacerlo legal. Ahora que mi excursión personal de los Vengadores he decidido escribir un libro sobre el tema. Espero que mis futuras interacciones con aquellos que quieren tomar la ley en sus manos sean solo de naturaleza académica. Sin embargo, parece que todavía queda un justiciero potencial en mi vida.
mi nueva esposa. Tomó el cuchillo Bowie, lo enmarcó y lo colgó sobre nuestra chimenea. Me advirtió explícitamente que si alguna vez volvía a hacer una estupidez así, lo quitaría y realizaría una operación que nunca olvidaría. Creo que está bromeando, pero no es mi intención. Arriesgarse a descubrirlo. Gracias por mirar, espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete a mi canal y espera el próximo video.